Bien, ahí está Macrista. ¿Qué tal? Bueno, vamos a seguir invitando gente porque hoy día vamos a hablar un poco sobre política, historia, que es un espacio que estamos armando desde Newstad. Ujú. Este, y bueno, esperamos que les guste. Esto es una prueba, seguramente vamos a salir los domingos. Y la idea es, bueno, hablar un poco sobre la semana política y ver qué puentes podemos hacer también con la historia, ¿no? Sí, me parece que hay una agenda que está cada día más cargada, y hay algunos errores que se repiten de forma sistemática y eso nos permite a nosotros sentarnos a charlar un poco y poder analizarlo, reírnos de paso un poco, ya que, ya que los políticos se nos cagan bastante de risa en la cara, tratar de reírnos un poco nosotros también y de disfrutar un poco el análisis político y la historia. Recién te planteaba un caso de repetición o de cristalización de la decadencia. Contá un poco de qué estábamos charlando. Bueno, estábamos hablando un poco de justamente lo que es, y por eso dijimos, bueno, hacemos un espacio ahora para hablar de esto, de básicamente cómo estos últimos años se ha corrompido la política y cómo terminamos con un diputeta, ¿no es cierto? Como estábamos hablando, este, que era algo impensado en los 90 cuando nosotros éramos chicos, toda esta cuestión, esta degradación de la política, ¿no? Que es algo que viene de antaño y que se ha manifestado de la peor manera en los últimos años. No sé si querés, Pedro, bueno, Newstad está, detrás de Newstad está Pedro Paulín, que es su director, y bueno, y es quien está hablando por ahí, porque no sale el nombre de él, ¿no? No sé, Pedro, qué querés decir vos, completarlo. A ver, sí, bueno, soy Pedro Paulín, soy el director de Newstad y obviamente Luciana es parte de Newstad y estamos absolutamente felices de que el uno se enriquezca con todo su laburo y todo su conocimiento. De hecho, en algún punto, dentro de algunos años, cuando seas una estrella, voy a poder decir que fui parte de la invención de tu parte periodística, ¿no? Porque estamos forzándote a ejercer el periodismo, a veces de forma no consentida, pero lo estamos logrando y es un éxito, ¿no? Bueno, gracias, estoy muy contenta realmente. Hoy hablábamos de algo súper interesante que tiene que ver cómo se va cristalizando la decadencia, ¿no? En la política. Es algo que en la historia nunca jamás se imaginó, siempre están los casos super leading case, que son Ilia vendiendo el auto para pagar la quimio de la mujer o para cubrir gastos de su vida, digo, Favaloro matándose por un problema financiero, digo, grandes nombres de la historia, más allá de que uno pueda coincidir o no con todo, tomando decisiones drásticas que los vinculaban con la pobreza a pesar de su talento. Y eso, en un momento, vos, obviamente, Lu, me interrumpís cuando querés y me corregís cuando querés. Sí, sí, Em, Cuando en algún momento, algunos lo ponen en la figura de Carlos Menem, yo creo que es un poco discutible, pero vamos a ponerlo en el menemismo, aparece una situación en la cual alguien sin ningún tipo de idoneidad para el cargo, sin ningún tipo de requisito cumplido ni de nada, empieza a enriquecerse desde que llega a la función pública. Que antes era al revés. Digo, muchos políticos eran pobres y muchos tipos que eran ricos se empobrecían al meterse en la función pública. Entonces, con el populismo, esencialmente en los últimos 20, 25 años, empiezan a aparecer una nueva clase social que son los políticos, que antes no existían. Y yo te decía a vos antes, cuando charlábamos en privado, que si hubiera una cumbre de políticos en otra época, decían, che, miren que si hacemos todo mal, y si nos corrompemos demasiado, y si verdaderamente la cagamos, podemos terminar en un día en el cual estén los diputados chupándole las tetas a la novia. Y, y todos imaginábamos esa reunión en la cual uno le decía al otro, no, pero no seas salame, ¿cómo vamos a terminar en eso si somos diputados o senadores o gobernadores? Y hubo un día en el cual finalmente el Congreso sesionó y eso pasó en vivo.
Y yo creo que eso es un leading case súper jugoso, que me interesaba debatirlo con vos y obviamente ponerlo arriba de la mesa, porque la Argentina pasó de Alfredo Palacios o de lo que sea, de diferentes tipos con los cuales podés coincidir o no, digo, Sarmiento también pasó por el Congreso, digo, de diferentes figuras de diferentes ámbitos políticos, del anarquismo, el socialismo, el radicalismo, el peronismo, a terminar con un diputado que, con un ojo de vidrio, que no lo perdió en una kermés, lo perdió en una balacera entre dos barra brava de fútbol, siendo diputado de la Nación y después haciéndole el test drive a la operación de prótesis de la novia. Entonces digo, eso fue el leading case de la decadencia argentina. Totalmente, totalmente. Y esto me parecía interesantísimo que lo compartiéramos porque es una mirada importante o es una mirada que nos refresca un poco de dónde venimos y lo que nos ha pasado y todo lo que tenemos también. Vos me decías, Pedro, que es un país que tiene todo, verdaderamente. Claro, No es, o vos, sea, vos pensás que, por ejemplo, los japoneses, siempre la queja histórica de Japón fue el tema de la geografía. Es una islita llena de piedras, ¿no? Digo, Rusia se queja de que tiene una extensión gigante, sí, flaco, pero el 35% es hielo. Ok, te lo tomo. Ahora, la Argentina no tiene ni el desierto africano, ni la situación gélida de Siberia. Argentina tiene todo. Tiene el hielo, tiene la sabana, tiene la selva, tiene el clima tropical, tiene los glaciares, pero también tiene la playa, tiene. Y sin embargo, el enorme problema que tiene la Argentina es qué hacer con el capital humano. ¿Qué hacemos con las personas que viven adentro de este lugar? Que en otra época encima, para mejor, tenía la herencia cultural de la inmigración que te generó polacos en Misiones, los gallegos y los franceses, el estilo arquitectónico inglés, la constitución norteamericana. Digo, no es que heredaste el colonialismo de la resaca del planeta. Encima tuviste la posibilidad de dotar a tu sociedad de diferentes aportes culturales de diferentes lugares del mundo. A lo cual el deterioro y la destrucción de la Argentina en los últimos 25 años no es otra cosa que la clase dirigente. Digo, pensemos una cosa, otro leading case que a mí siempre me queda grabado. ¿Qué pasa con la operación Traviata que describe Reato en su libro, que en realidad es simplemente un hecho histórico, que es la muerte de José Ignacio Rucci? Cuando muere, a la mujer de Rucci, a la viuda entonces, la llaman y le dicen, señora, está lista su herencia. Su herencia eran 3 amentes en Matadero y un torino. ¿Alguien puede pensar qué va a heredar la familia Moyano cuando muera Hugo? ¿Alguien de los que está escuchando sabe que Armando Cavalieri es uno de los grandes creadores de un tipo de raza muy exquisita del mundo de crianza de caballo de polo? ¿Alguien sabe que Luis Barrionuevo, para que Menem sea candidato en el 89, puso $2 millones? Cuando en esa época un triplex en Recoleta costaba 100.000 pesos. Lo que digo es, y en esto te paso la pelota a vos como mina que entiende mucho más la historia, ¿qué nos pasó? no. ¿Qué pasó para que un sindicalista se muera pobre siendo la mano derecha de Perón y después Balcedo en Uruguay coleccione Ferrari siendo el gremio de los plásticos Bahía Blanca? ¿Qué pasó en el medio? ¿Y qué nos pasó con los políticos, no? Porque también los políticos antes perdían plata, ¿no? Ser político era tener que gastar sus propios recursos para poder ir acá, para poder ir allá, para hacer mitines, no trabajar y hacer política, bueno, era gente que tenía buenos recursos y que podía utilizarlos de esa forma. Esto es Ujú, impensable hoy en día. Los políticos son los que mejor están económicamente en mucho sentido, y ni qué hablar si son políticos corruptos, que bueno, justamente van de la mano con este crecimiento increíble. Yo ujú, me pongo a pensar en Sarmiento, justamente, bueno, que es un tema recurrente en mí, porque realmente soy muy admiradora, que es un ejemplo de político también, porque no solamente fue un gran maestro, sino que fue un gran político y fue un gran periodista también. ujú, Y muere en Paraguay y había pedido, tenía cuenta corriente con una, o sea, murió debiendo los medicamentos.
claro. ¿no? Este, y Mitre murió en una casa alquilada, Ujú, que en realidad se la compran los vecinos porque hacen como una especie de reunión de vaquita, podríamos decir de alguna forma, criolla, y le compran la casa. Este, y después, bueno, ya tenemos a un Roca que tenía un hermano que era un poco mano larga. Ya empieza ahí de alguna forma a romperse eso, a Taliba, que se ujú. llamaba. El Sarmiento incluso va a inventar un término que es atalibar para decir a la gente que robaba. Este, pero bueno, ahí tenemos un cambio importante. Bueno, Este, eso, por ejemplo, a ver, la familia Alfonsín mandaba sus hijos al colegio San Agustín, en Recoleta, colegio normal del barrio. Y los Alfonsín veraneaban en Miramar, y yo compartía balneario con ellos. ¿Vos te imaginás a los Kirchner yendo a una sombrilla en Villa Gesell como cualquier familia? Es imposible, no, no. es literalmente imposible. Entonces digo, hay un momento en el cual se divorcia y se distancia la clase dirigente de los que los votan. Y eso para mí es lo que determina que como somos distintos, yo soy impune. Y eso es interesante conceptualmente. ¿Cómo puede ser que vos no te cruces nunca con los senadores, gobernadores o ministros si los tipos viven en tu manzana? Y eso tiene que ver con que se ha generado una industria propia para esa casta. Y esto no es casta en términos mileístas, sino casta en términos de separación, de partición de una sociedad. Y eso me parece interesante porque, por ejemplo, a ver, una vez yo trabajaba con Nancy Pasos, ¿no? En Radio Rivadavia. Entonces Sí. hicimos una reunión de producción, que esto que el otro, y nos reunimos en la casa donde ella vivía con Diego Santilli. Diego Santilli era un ministro porteño, digamos, base, raso, digamos, no era un. Estamos hablando hace 10, 15 años atrás. Era un dirigente político de los 500 de la Argentina. Y ellos tenían un departamento en Quintana y no pudo River hacer. ¿Qué ¿Qué, pasó? qué pasó? No sé qué pasó. Digo, y en ese departamento ellos tenían en Quintana y Parera un departamento impresionante, ¿eh? Y después en Pilar una casa tremenda, donde había una pared que estaba toda electrificada porque era una cava eléctrica con vinos de Europa. Y Mm. yo me acuerdo que me quedé helado, ¿no? Y le pregunté, ¿y esto? No, estos son regalos que le hacen a Diego. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser que un ministro de la ciudad de Buenos Aires, que era un diputado antes, era un diputado raso, cómo puede ser el nivel de vida que tiene esta gente? Pero claro, yo vengo de una tía docente, un papá médico, un abuelo autodidacta o una familia que tenía restaurante, de toda gente que lo que tenía lo había ganado trabajando, ¿no? Y no existe la gente que trabajando logra de la nada a tener una cava electrificada de vinos europeos, digamos. Entonces, me parece que hay un divorcio que no sé dónde está el nudo, vos capaz en la historia lo encontrás más, que tiene que ver con dar por sentado que la política está por encima de la sociedad civil. Yo creo que eso está, y es muy patente a partir del peronismo, ¿no es cierto? Ujú, Lamentablemente es lo que nos lleva, más allá de que uno pueda considerarse gorila, es una realidad. ujú. O sea, empieza a cambiar todo, se empieza a corromper todo. El mismo Perón tenía muchísimos regalos también que le habían dado supuestamente el pueblo. Después Eva Duarte también tenía muchísimo, que era gente que después, los regalos que le hacían a Eva, después era gente que se veía beneficiada con negocios en el Estado. Exacto. Entonces, bueno, es como que eso comienza ahí y va a crecer. Y después, bueno, ni que hablar de la época menemista, porque acá ahora está como muy de moda, la época menemista como algo positivo. eh, y la verdad que los que la vivimos y lo recordamos no lo vemos de esa forma, ¿no? Hay que tener cierta cautela a la hora de resaltar a Menem, me Sí, parece, sí. ¿no? Se reivindica mucho ahora la figura del menemismo como concepto, ¿no?
Exacto, exacto. Pero Casi, bueno, casi el te diría como concepto una también trae estética. todo eso. Perdón, sí. No, no, digo, casi, casi como una estética, ¿no? Digo, se asocia a eso como una cuestión de exculpar al menemismo de cualquier cosa mala y asociarlo directamente a una estética de éxito, de modernización de la economía, de integración al mundo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí quiere hablar Macrista, no sé si los dejamos hablar ahora o enseguida. Yo no tengo problema, lo que vos digas. Bueno, dale, dale Macrista, te escuchamos. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Hola. Sí, sí. ¿Cómo andan? Bueno, muchísimas gracias por dejarme participar un ratito. Obviamente, como lo expresaba en Twitter, mi admiración a Luciana. Quienes estamos hace muchos años en Twitter sabemos del laburo, del esfuerzo y de su coherencia. Así que, em, nada, sobre lo que estaban diciendo, había dos puntos que yo quisiera señalar para conocer su enfoque al respecto. Pero voy a empezar al final, que me parece que en esto una parte muy cruel en la que el sistema del republicano o el sistema, cómo funciona nuestra república, nos pone a los ciudadanos, que nosotros tenemos como la obligación de ser detectives, interpretar y detectar a los corruptos, y entonces entramos en la lógica de tener que ver, desconfiar o inclusive avalar a personas que después nos enteramos o nos damos cuenta que fueron muy corruptos. En ese sentido, creo que la justicia tiene muchísimas flaquezas en el procedimiento de las investigaciones, en la velocidad, porque eso le resolvería muchas cuestiones a la sociedad. No puede ser que la sociedad y el periodismo sean los primeros fiscales y los responsables de tener que detectar si el partido que apoyan, el candidato que apoyan, el dirigente al cual se suman y aplauden es un corrupto o no. Y eso me parece bastante cruel porque yo siento que muchísima gente, voy a decir algo impopular, más allá de las pruebas que siempre se pueden ofrecer desde el periodismo, muchísima gente sigue incluso a los corruptos condenados, mucha gente los sigue sin tener ningún beneficio. No siento que, por ejemplo, mucha gente que puede ir a aplaudir abajo del departamento de Cristina no se vio beneficiada ni siquiera con su gobierno, y mucho menos con sus actos de corrupción, o al menos con los actos de corrupción que la justicia dijo que ocurrieron. No se vieron beneficiados y están ahí genuinamente por un... Pero también se permite todo eso o se genera todo ese caos porque la justicia es lenta, la justicia está sospechada también porque la justicia no le brinda herramientas para apartar rápidamente a los corruptos del sistema. Entonces, eso me parece que es bastante cruel para una sociedad que está obligada a votar, que necesita líderes, que para creer en un futuro necesita confiar en alguien y la justicia no le separa la paja del trigo. Y no nos queda otra que la justicia, Ujú. porque tampoco es tarea del periodismo. Y por último, ese es un punto de vista. Y por último, con respecto a las posibilidades eh, de que un candidato trascienda sin una inversión detrás, debo decir que también en esto veo que es muy conflictivo el sistema, el mecanismo por el cual la gente elige o los parámetros por el cual la gente elige a sus líderes. La gente si bien tiene una mirada sobre lo que quiere para su ciudad, para su provincia o para su país, y cuando encuentra un candidato que dice aquellas cosas o que confirma esa mirada que ellos tienen, con las palabras que sea, se sienten identificados y acompañan, pero la verdad es que la base del acompañamiento es la popularidad y muchos candidatos necesitan competir en popularidad, necesitan estar en la mayor cantidad de medios, necesitan tener visibilidad en un montón de lugares, Ujú. porque sabemos que la falta de conocimiento perjudica la elección. Entonces, muchas veces ahí entra en juego capitales de afuera que apoyan a un candidato que uno se pregunta, bueno, ¿y después cómo cobran esto que pusieron? Nada, esos eran mis dos puntos de vista. Les agradezco el espacio, sigo escuchando. Gracias. Eh, a ver, es interesante el hecho de que
Primero que nada, los representantes del pueblo no son del pueblo solamente. Obviamente el llamado Círculo Rojo financia campañas para únicamente después obtener leyes que permitan que su negocio crezca. En esto hay que ser claro. De hecho, me consta, por ejemplo, que hay todavía muchos empresarios que están absolutamente furiosos con Sturzenegger, porque la misión de Sturzenegger es esencialmente desregular la economía, y desregular la economía implica esencialmente poner granadas en negocios. Entonces, por ejemplo, me consta de un enojo importante del grupo Techint por el tema de la derogación de la exportación de chatarra, que estaba prohibido porque había una buena parte de la industria siderúrgica de Techint que se basaba en comprar chatarra, transformarla en materia prima y exportar acero. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, creo que hay una situación genuina de un intento de dar por terminado ese tipo de beneficios en el gobierno. Ahora, ¿eso implica que este es un gobierno que no tiene lobby y que no busca que haya empresarios que crezcan? No, en lo más mínimo pienso eso. Sí creo que hay un cambio de matriz, hay un cambio de paradigma que hace que se generen tensiones. Em, por otro lado, me parece que esto que planteaba vos de la representatividad, hoy en día, yo creo que las personas votan ideas, no votan representantes. En todo caso, lo que la gente vota son decodificadores, son interpretadores. Digamos, hoy la Argentina es una sociedad rota, anímicamente rota, que la vaciaron de dignidad y de moral y que la convencieron de que estaba todo terminado, y que apareció un candidato absolutamente roto, con una historia de vida muy dura, con una infancia muy triste, y bueno, que supo decodificar perfectamente lo que la sociedad quería y lo logró. No sé vos, Lu, ¿qué pensás? Sí, yo pienso lo mismo. Por ahí uno no está de acuerdo a veces en los modos, muchas cosas que, bueno, que lo hablábamos, Pedro, también antes, que a mí me preocupan, ¿no? De tener diputados que tratan de pelotudo a alguien en Twitter. Esas cosas me generan como rechazo, ¿no? Pero creo que sí que hubo de alguna forma es algo que también la gente es como que acepta, ¿no? Porque es algo distinto que rompió con la política tradicional en todo sentido. Y bueno, siento particularmente que desde el punto de vista de la economía está dando respuestas, ¿no? Y eso es lo que sigue alimentando que la gente apoye. Me Bueno, da esa pero impresión. ese es un buen debate, porque ese lo teníamos afuera del aire y ahora que estamos al aire lo vuelvo a poner sobre la mesa. Nosotros hoy tenemos en la Cámara de Diputados indudablemente menos calidad intelectual que hace 15 años, ¿no? Es decir, la llegada de la libertad avanza con la estridencia, lo rimbombante y todo lo que conocemos, seguramente introduce una etapa de menor valía intelectual o de menor calidad intelectual. No lo sabemos, pero vamos a ponerle, esto lo hablábamos antes por el caso de los tweets de Santillán, la corroboración de que no es abogada, bueno, todo algo que en caso de que sea así es muy lamentable, ¿no? Em, y la verdad es que uno se pone a pensar, y esto lo pongo arriba de la mesa. Pobre Santilli, pero bueno, volvamos a Santilli. Eh, ¿Qué es mejor? Tener un contador de la UBA con un posgrado, creo que Santilli tenía algún posgrado en impuestos, eh, que, que se dedique a digitar licitaciones y labure para grupos económicos que hacen negocios con el Estado y que desaparezcan de la Argentina 100, 200, 500 millones de dólares, o que una persona con menos calidad intelectual, con menos formación intelectual, con una actividad absolutamente pasional por un partido político, legisle 4 años, no tenga precio, haga lo que el partido decide, no traiciona al presidente, legisle y en 4 años se vuelve al sector privado? ¿Qué es mejor para la Argentina? O dicho al Si me, revés, ¿qué daña más a la Argentina? si Tener, me permitiste, doy mi opinión. bueno, Las dos. pero cuál, Y no, creo pero que las esa es dos por la igual no puede trampa. ser, tiene que ser una más que la otra, no puede ser las dos Lo que exactamente pasa es iguales. que siento, a ver, la baja de la calidad intelectual está dada transversalmente en todos los partidos, ¿no? Esto hay que decirlo, que cuando empezamos a revisar las listas sábanas en todos, en los que hemos votado
todos hemos votado diputados o legisladores de los cuales no tenemos ni idea, y cuando tenemos idea tenemos una mala idea. Eh, la baja en la calidad institucional de la República, esto es el punto central en el que yo estoy más en desacuerdo con el presidente que voté. Que somos una república cuyas funciones fundamentales están en el Congreso. Que por práctica y oficio, por desempeño, por lo que sea, nuestra república presidencialista pareciera que el departamento ejecutivo, las mayores facultades están dadas en el Congreso, quienes son constitucionalmente los representantes del pueblo. Ujú. Entonces, me parece que en líneas generales, por eso te decía que las dos, o sea, obviamente que alguien en ese escenario que vos decís, alguien que está ahí para digitar negocios es peor que alguien que está ahí con pocas capacidades, naturalmente, en ese escenario. Pero en la mirada global que yo tengo, que yo espero como ciudadano, espero recuperar un Congreso que no sea escribanía. Y esto atraviesa a todos los partidos que hemos votado y a todos los momentos de nuestra república. Constitucionalmente, si no nos gusta, deberemos reformar la Constitución. Ok. Constitucionalmente, el Congreso tiene muchas responsabilidades, muchas. Ok. Sí, de todas formas, bueno, obviamente la escribanía hoy en día no funciona en términos de que hay un país con un bloque oficialista súper chiquitito, eh, hay un Senado que está totalmente partido, o sea, nunca la democracia estuvo tan expuesta en términos de que gobierna un partido que no se encarga de decidir qué es lo que pasa en la Argentina. ¿No? Digo, Argentina gobierna sin presupuesto, propone jueces para la Corte Suprema y le dicen que no. Digo, estamos en un gobierno en el cual la imposición de criterio y la escribanía hoy en día es el antagonismo. Los que pudimos hacer periodismo parlamentario sobre la época del cristianismo, sabíamos lo que era, había un tal Miguel Ángel Pichetto, que no sé qué fue de la vida, pero supongo que seguirá siendo kirchnerista, que era el presidente del bloque del kirchnerismo en el Senado, que era capaz de negar la ley de gravedad a pedido de Cristina Kirchner. Entonces digo, de eso, en el cual todo se votaba con un simple pedido de Cristina Kirchner, se elaboraba un proyecto, se votaba ese mismo día, ni pasaba por comisiones. A esta Argentina, no, esta Argentina es profundamente más democrática, pero profundamente más democrática. O sea, es una Argentina en la cual si alguien simplemente quiere hacer algo, no puede. Necesita que un tipo que no piensa como él mínimamente esté de acuerdo en alguna cosa. Y eso me parece que es sano. Lo que sí me parece importante es empezar a pensar cómo hacemos para que los que entran al Congreso y los que entran en general a la vida pública sean mejores. No sé vos, Lu, ¿qué pensás? Sí, sí, yo pienso lo mismo. Y acá tenemos una opinión que me parece interesante, ya que están escribiendo, los leamos. Y dice Zorro que, con respecto a lo que estamos hablando justamente, que hay una baja calidad intelectual en todos lados, es decir, tenés una Saracho y tenés una Santillán. El que está preparado hasta con postdoctorado suele no estar dúctil con la realidad, Ujú. y bueno, que igualmente me vuelco en el que más daño hace, que es el que no está preparado, ¿no? Porque dice que se llena de asesores. Bueno, eso es lo que él piensa con respecto a lo que estábamos debatiendo recién, ¿no es cierto? ¿Cuál Bueno, es pero a el ver, que? por ejemplo, digo, Lilia Lemoine, que es una persona que no tiene carrera de grado, se formó en ingeniería, pero largó cuando le faltaban unas materias, no tiene carrera de grado. Tiene dos asesores, que es el mínimo que le permite el contrato, tiene una jefa de despacho y una persona de redes. O sea, al Estado, Lilia Lemoine no le puede costar menos. Pino Solanas era una persona absolutamente más instruida que Lilia Lemoine. ¿No? En una persona que había nacido en alta alcurnia, que les había permitido formarse acá y en París, que esto que lo otro, bueno, un tipo súper formado, la era de los hornos, no importa, no hace falta hablar de Pino Solanas. Cuando se murió tenía 36 asesores. Mm. ¿Qué es peor para la Argentina? ¿Qué es más costoso para la Argentina? Me parece que es un debate que hay que darse. La Argentina necesita hacer una reforma que le permita que los asesores de los representantes sean absolutamente los mínimos
y esencialmente bajar los sueldos. Porque lo que no tiene que seguir existiendo en la Argentina es una situación en la cual sea negocio ser político. Sí, sin El duda. día que el día que vos pagues impuestos y ganes poca guita, desaparece el 80% de las listas. Sí, sí, O sea, eso es una vamos a un realidad. caso, te llevo a un caso hipotético. Para ser diputado de la Nación tenés que ir al Congreso 5 días por semana, un mínimo de 7 horas, podés tener 2 asesores y tu sueldo va a ser, pagando impuestos, 3 millones de pesos en mano. No va nunca más nadie. Claro. Nadie va a querer ser diputado. No, y aparte lo que hacen también muchos diputados, que es una realidad, bueno, por lo menos por lo que he escuchado, esos se han manejado durante mucho tiempo con esos contratos que dan, este, y los, que son contratos a través de los cuales se utilizan al Congreso, con lo cual ganan Sí, sí. dinero. Y le Es pasó como, a Diana Conti, también la denunciaron, digamos, diputados que se ponen 14 asesores y a cada uno le comen 200, 300 lucas. Entonces, claro, los tipos ganan 5 o 6 palos, más 5 o 6 palos de contratos de sus empleados. Por ende, el tipo se lleva del Estado 10 palos por mes. Y ese tipo exacto. no presenta proyectos de ley, sesionan 5 o 6 veces por año en los años electorales. Entonces decís, pero entonces, ¿el problema de Argentina cuál es? Y, pero flaco, el problema de Argentina es que vos tenés el Congreso colapsado de delincuentes, de inmorales. Y Eh, sí, y ahí es donde me permito siempre volver a poner como una virtud difícil de superar la honestidad. Digo, Margarita Stolbizer es una persona que es progre, que piensa como es lo que ves, no tiene precio, es incapaz de quedarse con $100. Ahora, no pudo tomar peores decisiones. Fue candidata con Massa, fue candidata a presidenta, le dijo que no a Mauricio Macri cuando podría haber sido gobernadora. Hizo todo lo que había que hacer para estar donde está. Ahora, es una persona que en términos de corrupción a la Argentina no le costó $1 en 40 años de militancia. Bueno, para mí eso es mucho, sí, sí, puede ser. porque O no sea, somos, porque no somos conscientes del costo histórico en la Argentina de la gente que sacó plata de la Argentina. No somos conscientes, no tenemos la menor idea. Es decir, no. no sabemos qué sería Argentina si durante 25 años hubiera habido un Congreso poblado por gente como Stolbizer. O como Luis Zamora, no, no importa, yo estoy citando gente de izquierda porque la izquierda siempre suele ser más marginal en términos electorales, ¿no? Digo, puede ser cualquier sector político, digo Lila Lemoine, que es de derecha, y me consta que es una persona que no se quedaría con $100. Digo, Ujú. no somos conscientes de lo que hubiera sido la Argentina si no robaban. No, no lo entendemos, todavía no lo vemos. No, eso es importante, tener gente que dentro de todo sea honesta, ¿no? Que esté ahí también por sus ideales, es muy importante. A mí por ahí, lo que también te lo decía, me parece un poco asfixiante o no me gusta desde el punto de vista histórico el hecho de ver a gente tan fanática, ¿no? A mí no me cierra eso, no me gusta. Ujú. eh, Porque no creo que lleve a nada bueno el fanatismo. Yo coincido con vos. Yo creo que el vamos por todo es inevitablemente pendular. O sea, si vos vas por todo, van a venir por vos. Entonces, yo coincido con vos, yo creo que no es bueno. Ahora, también creo que era inevitable que después de tener, por ejemplo, yo cuando yo me formé en el grupo Clarín, ¿no? Cuando yo me formé en Clarín, hubo un día de 2008 que la crisis del campo hizo que los que escribíamos en Clarín pasáramos de ser personas de prestigio, con relativa trayectoria y gente muy leída y todo, a ser prácticamente genocidas, ¿no? Eh, Ujú. y la verdad es que yo imagínate que tenía 20 años, ¿no? Mi carrera como genocida era bastante efímera. Y yo fui a cubrir los juicios populares de Bebe Bonafini disfrazada de juez. eh, y yo me acuerdo ver adolescentes y chiquitos puteando y meando fotos de Ernesto Tenenbaum.
claro. Que Ernesto Terman, cuando llegó Videla al poder, probablemente estaba en la escuela primaria. Entonces, yo pensaba, estos tipos están haciendo algo de forma consciente que es muy peligroso, que es que están reinventando el pasado. Sí, Estos tipos están agarrando una hoja en blanco y están decidiendo qué es lo que pasó en el pasado. Y eso no sé si hay algo más perverso. Y eso fue lo que hicieron. sí, con el relato aparte, ¿no? Esto que veíamos de 678, todo el uso del pasado eh, de esa forma espantosa, como incriminando al resto, y mintiendo, porque aparte, o rescatando personajes como Rosas, ¿no? Ujú. Que son parte de lo peor de nuestra historia, ¿no? Uno lo ve a, ¿cómo es que se llama? Al gobernador de Akisilov, con un retrato de Rosas, y uno se Sí, pone a estudiar lo que fue Rosas y realmente, sí, sí, sí. este, terrible. No hay mucho Acá para nos dice festejar. Diego Moscoso nos dice, ¿se podrá hacer algo para no tener estos políticos de carrera que pasan de diputados a senadores por años, uno o dos mandatos y que no puedan presentarse más? Lo que pasa es que ahí entras en algo complicado, que es que los políticos son políticos toda la vida. Entonces un tipo, ahí estás marginando gente valiosa. Digo, si vos fuiste militante en Azul y fuiste intendente de Azul y después fuiste diputado provincial y después querés ser diputado nacional y después querés ser gobernador, ¿cuál es el problema de que estés? A mí no me parece mal que una persona esté 30 años siendo funcionario público. El problema, el problema son las personas que lo único que les importa es seguir haciendo negocios del Estado. Pero el problema no son los políticos. Digo, es un error pensar que el problema son los políticos. Lo que pasa es que Milei, cuando armó la campaña y tuvo que hacer esa construcción de narrativa con Caputo, decidieron que la mala palabra eran los políticos por una cuestión conceptual, macro. Pero el problema de la Ujú, Argentina no son los políticos, el problema de la Argentina son los ladrones. Digo, cuando vos mirás los hechos de corrupción, insoslayablemente hay un Estado corrupto que está financiando a un privado que devuelve la plata en forma de coima. Digamos, no hace falta ser una persona brillante, ¿no? Digo, es una cuestión básica. La Argentina está rota porque hubo empresarios prebendarios que hicieron negocio con el Estado. Pero siempre el tango de a dos, no es de a uno. claro, Eh, entonces, me parece que ahí el objetivo está en ver cómo hacemos para que la gente que es candidata, y en eso sí creo que hay que levantar mucho la vara. Digo, por ejemplo, para mí Saracho no puede ser diputada. no, no, Para mí no lo puede ser. Y no es una cuestión de, no, porque es kirchnerista, o porque nació en tal lado, o porque... No, no, flaco, es una persona que maneja 30 palabras y levantaba basura en la calle hace 6 meses. No puede ser diputado. No, no, no. O sea, es una claro. persona que cuando debatieron un proyecto de ley dijo, muchachos, tuvimos poco tiempo para leer el proyecto y han pasado 5 días. Digo, es una persona que intelectualmente no está preparada para entender y legislar a Argentina. No, no, no. Eh, ¿Qué hacemos con un proyecto de litio con Saracho? ¿Cómo le explicamos? ¿Qué hacemos? No, no, aparte que no, públicamente dice que no le gusta leer. Ujú. ¿Y cómo va a leer un proyecto? No, no hay forma. No, pero Acá nos dice aparte, digo, Gustavo, seamos sinceros, saquémonos el romanticismo progre del alma. Y seamos sinceros, una persona que en septiembre estaba separando la basura en un tacho de basura, no puede ser diputada de la nación. No puede, no puede. Pero por lo mismo que, a ver, yo hoy dirijo una empresa de medios chiquititas. Ahora, si vos me decís, te haces cargo de un fondo de inversión de 50.000 millones de dólares que administra 60 empresas de medios, te digo, no, flaco, yo no estoy preparado para esto. No estoy preparado, no claro, tengo las condiciones, no tengo la idoneidad para hacerme cargo de semejante quilombo. Bueno, Saracho pasó de dividir cartón de cobre de hierro a debatir un proyecto de litio en la Argentina. Es una situación que no soporta, me parece que no soporta debate. no, no, no. No, y aparte que en realidad el tema es que no tiene la educación necesaria.
para estar en un lugar así. Básicamente sería ese el tema, Bueno, ¿no? y ahí ese debate también es rico. ¿Tiene que ser universitario o no un legislador? No sé si universitario, para mí sería lo mejor que sea universitario, pero sí tener una idoneidad, para manejarse. Eh, o sea, me parece que por lo menos tener el secundario, qué sé yo, o sea, pero Bueno, igual el secundario no te sirve para nada hoy. no, a ver, cuando vos pensás en mejorar la clase dirigente, hay muchos factores. Y yo te digo, el primordial, pero ese que te digo, no tengas dudas que cambia la Argentina, es cantidad de asesores y sueldo. O Ujú. sea, la Argentina hoy no tiene los cojones para decir, muchachos, a partir del año que viene, un diputado va a ganar, no sé, dos canastas básicas o tres canastas básicas, o el salario mínimo vital y móvil por dos, o el sueldo de un médico del Garraham, y va a poder tener tres asesores. No queda uno. O sea, nunca jamás hubiera existido el 90% de la clase dirigente de los últimos 20 años con ese criterio. Sí, Digo, y otro tema que también es que hay asesores que son del partido, por ejemplo, yo trabajé con un diputado que en su momento que era radical, sí. un diputado nacional, y entonces me acuerdo que tenía varios asesores, Ujú. en realidad él había nombrado a dos, pero tenía asesores que eran partidarios, o sea, que pertenecían al partido radical y que estaban ahí y que él tenía que aceptar, que Ah, eran pero eso sigue asesores, vigente, ¿eh? sí, Sí, o sí, sea, eso sigue vigente. O sea, yo tengo, o sea, no importa ir al caso puntual, pero los apellidos históricos de la política de la Argentina hoy siguen vigentes en los expedientes de legajo de empleados de la Cámara de Diputados, senadores y especialmente la AGN. claro, O sea, vos en la Auditoría General de la Nación, si haces un mínimo research, que lo estamos haciendo en Newstart, te vas a encontrar con cinco o seis apellidos que decís, ¿y este? No, estos son hijos del camarista. ¿Y este? No, estos son de la familia de los senadores de Catamarca. Y son 10 apellidos, ¿eh? Que están en todo el Estado. Entonces, la reforma política tiene que incluir la demostración de idoneidad a la hora de ocupar un cargo, que eso en la Argentina no existe. Y por otro lado, tiene que obligar a que el político no venga a la política por guita. sí, eso es lo más difícil. Porque claro, porque si vos tenés un ingreso de 5, 6, 8, 10 palos en blanco durante 4 años, vos después en Argentina, si tenés un 50% de informalidad económica, haces lo que quieras, porque estuviste cobrando 10 palos en blanco durante 4 años. ¿Quién después te va a preguntar por qué te compras un auto, por qué viajas o por qué compras una casa? Entonces, lo que hace que expulses los parásitos es que no sea rentable meterte en política. Sí, Y, y bueno, sí, eso también pasó, por ejemplo, mira, me viene a la cabeza o a la mente un periodo en el que justamente se va a producir en Buenos Aires un tema que tenía que ver con la falta de recursos. Después ujú, de que todo el proceso revolucionario, los hombres de Mayo van a vaciar económicamente el Estado ujú, naciente, digamos, y entonces viene lo que se conoce como la feliz experiencia, en donde se hace cargo Rivadavia junto con como ministro, ¿no es cierto? Porque nadie quería hacerse cargo del Estado del gobierno de Buenos Aires porque no había plata. Y claro, va a ser uno de los mejores momentos, donde más se va a poder hacer, porque no estaba esa idea de quedarse con el lugar y esa lucha que se había dado, por ejemplo, en el año 20, ¿no? Un poco claro. antes. Bueno, pero eso, a ver, el hecho de que el político no sea rico hace que el político entienda mejor la problemática. Es decir, si vos sos político, si vos sos legislador porteño y ganás 3 palos por mes, que para los que nos están escuchando, 3 palos por mes en Capital Federal no es guita, es decir, no te pone bajo ningún aspecto en un lugar rico, eh, obviamente vas a entender qué significa que te lleven la grúa, el auto. Porque a cualquier persona laburante de la clase media de la Capital Federal, si le llevan el auto
y tienen que gastarse 10 lucas de taxi, 80 lucas de la grúa o 35 lucas de grúa más 30 lucas de multa o lo que sea, eso te arruina el mes como laburante. Pero si vos sos político y no te llevan el auto porque tenés una oblea que dice no me toquen el auto, no pagás las multas porque tenés un amigo que te la saca. Si te sacan el auto te llevas 5 palos, entonces no te calentás. Obviamente la problemática no podés percibirla. Es muy difícil que interpretes la problemática de lo que te votaron. tal cual. Entonces, en ese sentido me parece que lo interesante es volver a pensar un lugar donde no sea negocio meterse en política. Sinceramente, ¿eh? No, Sí, sí. no, yo no creo que haya otro negocio, creo que es simplemente por ahí, no, no hay tanto más. Y bueno, quizás con estas formas, ¿no es cierto?, que tiene mi ley se logra eso, no sé, estamos por ahí más cerca. Acá nos dice Gustavo Hernán, dice, el kirchnerismo nos ganó la batalla cultural y por eso va a costar años revertirlo. Los próceres pasaron a ser poco menos que canallas y los verdaderos canallas héroes, nos dice, ¿no? Bueno, otro de los Ujú, temas, ¿no? Como también algunos próceres, que eran personajes como Sarmiento, eh, que eran pura meritocracia, porque esa es la ujú. realidad de los próceres, bueno, los visten como si fueran villanos, ¿no? Sí, sí. Este, realmente es lamentable. Sin dejar de decir que cada uno tenía sus cosas, ¿no? No eran perfectos, no, para nada. Pero, pero bueno, me parece o la figura de Roca, como la han tratado de destruir, ¿no? Es otro tema. Les pido, ya que estamos, a los que están conectados, que son bastantes, Ujú, que sigan a la cuenta de Newstat, ¿no? Porque nosotros vamos a estar, primero porque es muy bueno todo lo que posteamos, ujú. y segundo porque bueno, vamos a estar haciendo estos especiales directamente desde Newstat. Ya vamos a ver, seguramente vamos a quedar los domingos, a las 20, que es un buen horario porque no hay mucha gente para hacer, no hay muchas cosas para hacer en ese horario. Che, tenemos invitada eh, escuchándonos a la diputada Lemoine. Bueno, bienvenida, no sé si le querés dar el micrófono, me parece. Estaría muy bueno. A ver, no sé si quiere hablar o no, pero está invitada a hablar. No sé cómo lo. La, A ver, la pones de hablante. sí, está puesta como hablante. A mí me parece como oyente. A ver, a ver. A ver, a ver. Ah, no, 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 está escuchando, está escuchando. Bueno, lo que hablábamos antes es cualquier cosa, si ella quiere hablar nos va a decir, pero bueno, obviamente gracias por sumarte, Lilia. Lo que hablábamos es, la única forma de terminar o de achicar la cantidad de políticos corruptos, poco idóneos y esencialmente chorros, es que no sea negocio meterse. Entonces, para que no sea negocio meterse, los salarios no tienen que ser tremendos, la cantidad de asesores no tiene que ser tremendo. Y por otro lado, y en esto me meto en lo que ahora que está Lilia Lemoine acá, aprovecho para meter el tema arriba de la mesa. El debate que tiene internamente el gobierno es que hay mucha gente que entró votada únicamente porque había un candidato que se llamaba Javier Milei y que ahora juega en contra del gobierno. Y yo creo que eso también es una estafa al electorado de la política. Porque si a vos te votan para que represente las ideas de un tipo y vos ganás con esa boleta y después cuando asumís te dedicás a romper ese gobierno, a vos te tienen que echar del sistema. Vos no te puedes quedar Claro. 4 años secuestrado en esa banca. ¿Me explico? Sí, sí. Digo, vos ahora tenés una mina como Marcela Pagano o como la de los patitos, que se me fue el nombre, que las minas abiertamente laburan para romper el gobierno. Y yo lo que digo es, para que la cosa mejore, también tiene que haber un método de expulsión de esa gente. No Sí, sé cómo, no sé cómo, ¿eh? No, estoy hablando simplemente desde lo que creo justo. Digo,
nos acostumbramos a que el borocotazo, que en nuestra época era vergonzante, que alguien se cambie de partido, ahora ni siquiera lo lleven a cabo y directamente tengas minas y flacos laburando en contra de la lista que los votaron. Totalmente, eso es Lourdes Arrieta, no se llama la Ah, chica Lourdes Arrieta, la de los patitos. que es de Mendoza, sí. Sí, Bueno, tengo entendido que no. También el tema de la selección a veces, ¿no? Como que fue algo muy, muy rápido, que esa chica, no sé cómo llegó a ocupar ese lugar, me parece que como que no había otra persona acá. Por lo que tengo entendido, por lo que hablé con la gente de acá de Mendoza, ¿no? sí, Este, sí, pero sí, sí, bueno, creo que fue, a ver, lo que le pasó a Libertad Avanza es bastante obvio. Eran, entre comillas, tres gatos locos, porque la verdad es que no había una estructura partidaria, no había territorialidad, no había sellos históricos, no había gran financiamiento. O sea, era una estructura absolutamente chiquitita, absolutamente rookie, amateur, en términos de expertise. Y obviamente ahí entraron personas interesantes y entraron obviamente personas que no valían la pena. Y yo creo que en el caso de Pagano y de Arrieta, son personas que aprovecharon la oleada para meterse y hacerse de algo, pero que verdaderamente trabajan y conspiran contra el gobierno, y para mí lo lógico es sacarlas de la Cámara, o por lo menos echarlas del partido y que sean abiertamente opositoras. sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo. Aparte de acá hizo un desastre, o sea, creo que fue lo primero que, por eso la sacaron estaba a cargo del armado de la libertad, eso es lo que entendí, en Mendoza, y ponía con el hermano a gente que estaba muerta, ¿no es Claro. cierto? Entonces se armó. Hola, hola Hola chicos, Lilia. Lucía, Pedro, ¿me escuchan bien? Estoy sin auriculares, ¿se escucha bien o se escucha con eco? No, no, Perfecto. perfecto. Me tiraron el caramelo y sabían que no me podía resistir a este tema, ¿eh? No, 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 Lilia, no, no, era más allá de la. Gracias por mencionarlo, no, igual bien hecho, bien hecho. Gracias por mencionar el tema, porque mucha gente por todo un año estuvo pensando que yo era quilombera y que había problemas en la Libertad Avanza. Y resultó que son dos personas aprovechadas, como bien dijo Lucía, Lucía o Luciana, porque veo el nombrecito, Luciana Sabina. Luciana, Y vos sos Luciana. historiadora, Luciana, ¿no? Sí, sí. Leí algunas de tus notas, me encantan. Ay, gracias. Muchas gracias. Entonces, aclarar, ¿no? Creo que ya la gente empezó a ver, muchos se van a quedar por la posverdad con el recuerdo del escándalo, pero los que presten atención ahora van a entender qué es lo que estaba pasando. Y sí, como bien vos dijiste, dos personas aprovechadas que se colgaron de Javier, y hay más, ¿eh? Lo que pasa que estas como son diputadas nacionales y el diputado nacional hace mucho ruido, eh, bueno, sobresalen más los casos, y sobre todo porque yo tuve que acudir a ciertas medidas extremas para desenmascarar ciertas situaciones. Bueno, y no fue elegante, porque no sé, me salió así, pero realmente intentaron generar un golpe. Yo no sé si se ponen de acuerdo con Villarroel, yo no sé qué hacen, pero sí definitivamente se han puesto de acuerdo con operadores como Franco Bindi, que es la pareja de Pagano, que recientemente finalmente lo confirma, o Yamil Castrobianchi, socio de Bindi, que es quien maneja a Lourdes Arrieta y su discurso. Entonces nosotros ya sabemos, yo quiero que la gente sepa, que todo lo que sale de Lourdes Arrieta o los proyectos de Marcela Pagano Ujú. están hechos a medida para beneficiar a su entorno, lo cual es un gran conflicto de interés para el puesto de diputado, para su banca. Ahora bien, si Marcela Pagano, por ejemplo, creo que está trabajando en algún tipo de desregulación para las escuelas profesionales, lo cual no me interioricé, parece algo bueno, ¿no? Sería la primera vez que escucho que está haciendo algo que no tiene que ver con beneficiar a su pareja o los intereses de su pareja con respecto a los negocios que tienen, ¿no? Con Rusia, con Irán, con Venezuela y con Bolivia. Ujú. Así que gracias por sacar el tema. Creo que lo que nos pasó es error humano, no fue muy difícil poder previsualizar esas cosas. Y estoy segura de que en otros partidos pasa, lo que pasa es que te lo tiran abajo de la alfombra
o no les van al cuello como les vamos nosotros, ¿no? Yo, obviamente, quizás no sea no creo que sea una gran legisladora, no tengo experiencia, soy nuevita, pero algo que sí sé es ponerle cascabel en la cola al gato. Ujú. Y como representante del pueblo, mantener la lealtad hacia los votantes que nos eligieron, el 56% de la población. Ahora, Y Lilia, yo entiendo lo que pasó con Pagano, para mí es un escándalo, sabés cuál es mi postura. Ahora, ¿no es hora de que el gobierno ponga lo que hay que poner y a las personas que no colaboran le diga flaco, estás afuera y echarlos a patadas en el orto para que la gente termine de confiar? mirá, es que están afuera. Nosotros no tenemos una herramienta para hacer que abandonen las bancas. No la tenemos. Menos teniendo 100 diputados kirchneristas más toda la izquierda, no llegamos ni a la mitad. O sea, es casi imposible para nosotros poder pedir que se eche a un diputado. Ujú. No es realista ni siquiera intentarlo. Están afuera de la Libertad Avanza desde el punto de vista de que nunca más van a volver a integrar una de nuestras listas, nunca más van a ser tenidos en cuenta para participar del gobierno. Obviamente, a ver, ¿cómo decirlo? Nuestro bloque es muy chico, tenemos la presidencia de 8 comisiones, que si se expulsa un diputado más, perdemos la presidencia de una comisión, no como quisieron operar, como intentó operar Marcela Pagano junto con uno de los community managers del canciller. No Ah, es que perdemos la comisión de juicio político, perdemos la presidencia de una de las comisiones por la cantidad de diputados que nos tocan. Dejaríamos de ser la primer minoría. pero Entonces se Pagano complica. opera con el canciller también. Tiene amigos, bueno, por su carrera como periodista, todavía le quedan aliados, o no solo por ser periodista, sino por pertenecer a un grupo de operadores que siempre operan en tándem para, bueno, justamente conseguir objetivos. Yo no puedo saber exactamente cuáles son o son los intereses de quién, si son de cierta parte del macrismo, si son de cierta parte del kirchnerismo. Últimamente viéndolo, la verdad pareciera que favorecen al macrismo, Ujú. no al kirchnerismo, Sí, porque el lo cual es canciller muy es una chocante. empresa que me parece que vive del macrismo, ¿no? Y mira, no lo sé, vos sabrás más que yo de eso. Pero es la empresa de Lucho Dolber, que es macrista. Bueno, era kirchnerista, pero después fue macrista. Ah, mira, bueno, justamente ese fue el que el otro día mintió sobre mis dichos, Dolber. Yo conocí a uno de los chicos que mantenían la página de X y la verdad, re bien el flaco. Nunca me hizo una trastada, buena onda. Se han cagado de risa de algunos dichos míos, pero nunca me operaron. Ahora, publicar cosas que yo no dije, falsificar la palabra de un diputado, eso es grave y eso es lo que hizo Dolber. Ujú. O sea, llegar al punto de falsificar los dichos de un diputado, está mal falsificar los dichos de cualquiera, pero aparte es estúpido porque sabes que te lo voy a rebatir, te lo voy a refutar. Y si eventualmente yo considero que es lo suficientemente grave, y haré el escándalo correspondiente. Ujú. Pero bueno, por ahora seguimos siendo pocos. Ok, ahora cuando pienso en lo que viene en este año electoral y pienso en tu rol, pienso en el armado de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo venís viendo ahora que están Santilli y Ritondo ahí ya con la escupidera absolutamente adquirida y ya pintados de violeta que parecen el oso Barney pidiendo por favor que lo dejen entrar? ¿Cómo está ese armado? ¿Cómo lo ves? Para Ritondo está con nosotros desde el 2023, Pero es parte del PRO. cuando, sí, pero cuando fue la campaña presidencial, él mandaba la boleta cortada, la suya de diputados con la de Javier Milei. O sea, Ritondo rompió filas en el 2023, o sea, no me sorprende en lo más mínimo. Yo no estoy a cargo del armado en provincia de Buenos Aires, eso es Sebastián Pareja. Yo acompaño lo que haya que acompañar, a veces rompo las bolas, a Suele veces pasar. ayudo, suele pasar. Y por supuesto que voy a hacer campaña por José Luis Espert, como lo hice en 2019 y creo que no me equivoqué.
pasamos momentos agridulces, pero punta de lanza y había que hacerlo. Se hizo y mirá lo que pasó, ¿no? Qué buen resultado. Ujú. Así que voy a seguir en esa posición. Che, antes de que me digas que tenés que irte, tenés que hablar con gente más importante, todo ese tipo de cosas, me parece interesante que me des una mirada mínima de lo que tiene que ver con los señalamientos que se le hacen a Javier. Hoy volvió a titular La Nación y a hablar 3 páginas del tema Libra. ¿Qué opinión? ¿Otra vez? Sí, sí, O hoy sea, hubo toda otra nota de IDIART, de Alconada Montt, todo esto explicando por qué el gobierno no podía desconocer y que esto que el otro del caso Libra. en serio, me parece ciencia ficción a esta altura. Bueno, Estados Unidos acaba de bombardear Irán, sí. eh, mientras Rusia sigue construyendo una planta nuclear nueva en Irán. O sea, eh, Bolivia está usando el peso argentino. No sé, están pasando un montón de cosas y de pronto La Nación, o sea, Zaguier, que bancan a Victoria Villarruel, Ujú. atacan a Javier y con semejante boludez, ¿no? Porque ya está, man, el caso Libra no le costó un peso al contribuyente argentino, no es un tema de Estado, no fue estatal. Ni siquiera fue considerado una publicidad, no fue una publicidad de presidencia. Es más, Javier Milei no le dijo a nadie, vayan y compren Libra. Es algo que no se violó la ley de ética pública, pero es muy gracioso que un diario tan serio como La Nación, que claramente tiene la opinión dividida entre varios Sí. dueños, haga semejante papelonazo comparable con el del canciller mintiendo sobre los dichos de una diputada. Claramente a esta gente la motiva un interés ulterior, es gravísimo, Ujú. y va muy en contra del periodismo, el cuarto poder, que lo Bueno, necesitamos para el mantenimiento de la pero democracia. ahí también, Lilia, te hago un punto que tiene que ver con. Yo estoy en contra del periodismo militante, es decir, yo dirijo Newstad, pero Newstad es una empresa que cree que hay una cuestión macro, con la cual yo coincido con el gobierno, que es ser crítico del populismo, convocar al sector privado, desregular la economía, terminar la alianza populista del chavismo en el Cono Sur, todo eso yo estoy a favor. Ahora después, cuando vos ves que hay chicos, youtubers libertarios que son portavoces absolutamente dogmáticos, que están absolutamente sostenidos desde un discurso hiperoficialista, también digo, che, pero ¿no hace falta periodismo crítico? ¿O qué hacemos con la Son termos. crítica? Sí, pero Pedro, son termos de Miller, no son periodistas, Bueno, pero ustedes los son ponen en un termos. altar, ¿eh? Capaz uno, pero ellos, a ver, si yo los pusiera en un altar, yo soy una sola persona. Ujú. Claramente hay un público que los banca, los sigue y los quiere, porque si no, no podrían tener la resonancia que tienen. Son termos, no son periodistas. Ok, Y en todo caso, suponete que nosotros tuviéramos un 678, ¿no? que lo tienen. Suponete, porque lo han comparado. Sí, dicen que el gordo Dan es 678, no, porque no está en un canal de televisión, para empezar. Pero es lo mismo, es lo Y no es, mismo. no es un canal de televisión estatal tampoco. No, bueno, está Y bien, es por el más, el espacio financiamiento. de Caracas está compartido con gente que no es de la Libertad Avanza, ¿eh? Es un programa. Y si vos querés decir que un stream es 678, bueno, es un stream de fanáticos termo de Miller. Y bueno, tenemos el derecho. Vos lo podés apagar, podés no mirarlo. No es el vocero presidencial. Yo tampoco. Yo digo cada barbaridad. O sea, y no es, lo que yo digo no es la boca del presidente. No, Hay gente que quiere decir que sí para perjudicar al presidente y limitarme a mí al momento de sí, hablar. sí, de hecho, ayer vi un video del chico de Breakpoint, que siempre se me va el nombre, eh, Mariano, de, Mariano. de Mariano Pérez, que cuando empezó Breakpoint estaba bastante más flaco. Se ve que el éxito se ve que viene de la mano de la buena comida. Y estaba festejándolo no sé cuántos clics o no sé qué cosa. Y la verdad es que vos ves esa masividad de Mariano, que es absolutamente exitoso en su proyecto y me parece como espectacular lo que hace. Ahora, es espectacular en cuanto a narrativa y militancia, pero no roza el periodismo ni un milímetro por año ese chico. Mariano tiene 23 Sí, años, 22 o 23 años. Se recibió hace 1 o 2 años de periodista. sí, pero Su primer, su primer trabajo como periodista es autogenerado
autogenerado en las redes sociales y llegó a ser el año pasado el periodista más escuchado del mundo. Creo que tiene derecho para festejar, y si comete algún error, podríamos decir que es un pibe, ¿no? No es Feynman. Entonces, No, por eso, las cosas claras. bueno, pero a ver, El pibe es un crack ahora, en lo que hace. De hecho, claro, por mirá eso. si pensaré así que cuando fue el Día del Periodista lo quise entrevistar para homenajearlo por lo que había hecho, más allá de que lo que yo creo es que él no hace periodismo, él hace otra cosa. Pero lo quise entrevistar y no me contestó, que es lo mismo que me podría haber pasado con Susana Jiménez, salvando las distancias. Pero Bueno, es que no, claro, no, a ver, estoy de acuerdo, no es un trabajo netamente no, periodístico, es para más bien un nada. relator. Pero Mariano es periodista deportivo, está relatando lo que ocurre con La Libertad Avanza y Milei. Con la escena, vos date cuenta que lo que hace lo hace como relator, y como relator es excelente. Es verdad, coincido que quizás no sea trabajo No, periodístico, no lo es. que también es muy difícil ir solito, tratar de ir a cubrir una marcha de orcos, como debería ser un periodista. Sí, sí, Lo es lo que matan. hicimos todos muchos años, ¿no? Claro, Yo tenía que bueno, ir disfrazado porque laburaba en Clarín y cuando llegaba sí. decía que era el Geraldo de Catamarca para que no me caguen a trompadas. Sí, sí, es lo que vamos a tener que hacer. Lo que pasa es que la pregunta es, una cosa es que vos seas periodista de Clarín, ¿no? Y si no saben tu nombre y no ven tu currículum, no se dan cuenta. Y otra es que tu carita esté por todos lados y seas muy reconocible. Y ahí sí, tenés que ir con barba, bigote, un modificador de voz Sí, sí, y sí. una peluca. Y así todo corres el riesgo de que te reconozcan igual, que es lo mismo que me pasa a mí. Es mucho más difícil. Pero supongamos que no, supongamos que Mariano es un pésimo periodista. Ujú. Está haciendo un gran trabajo como relator. Y, por supuesto, él es un militante, ¿no? Y la pegó haciendo lo que en ese momento nadie hacía, que era humildemente pararse atrás de Javier y empezar a filmarlo cuando caminaba. Ujú. Eh, Estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, así que otra vez, es un caso especial, no es solo un periodista, o No, sea, es un no, chico no. que Y es de hecho, periodista, quizás. eh, a ver, estamos en la época del hijo de su tiempo, ¿no? Digo, los grandes hechos y personas que surgen en esta época del mundo son hijos de su tiempo, son los que decodifican la coyunturalidad y la ejecutan y la ponen a trabajar para sí mismos y lo logran. Mariano es un leading case de lo que significa acertar el tiempo y él lo hace desde una militancia activa, explícita y esencialmente honesta. Digo, Sí, lo que perdió el periodismo, lo que perdimos los viejos periodistas, es la credibilidad. Mariano no puede ser más creíble, porque él te dice, flaco, yo lo único que quiero es que gane mi ley y que gobierne 400 años, lo cual no existe otra cosa que esta cuestión de la honestidad intelectual. Lo que digo es, eso no es periodismo. O sea, no, ese tipo bien. no es periodista, ese tipo es un tipo que está haciendo propaganda política a favor de un candidato o de un partido y lo bien que lo hace, y lo espectacularmente bien que lo hace, pero no es periodismo. Sí, y le reditúa, y le reditúa. Sí, 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 Y sí. le reditúa y es un privado y está perfecto. Exactamente. Eso es algo que 678 no era, Coincido con vos. ¿entendés? Coincido con Porque vos. 678 estaba pago por los impuestos de los argentinos. En cambio, el programa de Breakpoint no está pagado por los argentinos, es un chico que estaba estudiando periodismo, que vino a vivir desde Necochea, y, y a fuerza de persistencia lo logró. Mariano hacía rato que estaba haciendo podcast y no lograba una audiencia. Es lo que a muchos les pasa, empiezan, se desmoralizan y dejan, y él no dejó, él siguió. Ujú. Lilia, ¿te puedo hacer Bueno, una sí, pregunta? sí, Mira, me gustaría saber tu opinión sobre lo que pasa en Mendoza. No sé si estás interiorizada, pero es como que hay muchos que quieren apoyar a Milei y que se llevan mal entre ellos. O sea, tenemos a como Cornejo. quienes. ¿Cómo? Ah, el gobernador el que Spert le gritó Cornejo puto. Sí, sí, exactamente. Sí. Y hay muchos libertarios que como que no están convencidos de ir con Cornejo, el mismo partido demócrata que apoyó a Milei acá en Mendoza en su momento, no quiere saber nada. Y Y no, en las últimas horas, bueno, trascendió un poco la noticia de que la vicegobernadora había querido ingresar al Partido de la Libertad Avanza y como que la rechazaron. excelente. Me parece totalmente genial porque gritaba a los cuatro vientos que era otra colgada
de la peluca. Mira, hace unos días me contactaron un par de tuiteros y me dijeron, che, Lilia, esta mujer dice que quiere contactarse con vos, que te quiere invitar a que vayas a Mendoza, ¿no? Y miro los mensajes, digo, qué hincha huevo, le está escribiendo a los tuiteros para que me hablen a mí. Y yo más o menos, es la vicegobernadora. Y les digo, miren muchachos, no la conozco, pero ¿por qué tengo que ir yo a apoyar a una persona que ni siquiera tiene mi número de teléfono? Los míos lo tienen todos. Mi teléfono es casi público. Si la mina fuera una militante nuestra, lo tendría. La verdad, me alegro que no le hayan permitido unirse, porque se siente demasiado falso. Demasiado falso. Eso quiere decir que estamos aprendiendo la lección. Ujú, Y importante en Mendoza después de lo que nos pasó con la loca del patito, ¿no? ujú. Che, Sí, ahí la verdad. Marco Mónica quiere decir algo. Yo, bueno, los voy dejando entonces porque ya está, cumplí mi tiempo. Les dejo un beso, les agradezco un Bueno, montón che, el gracias por espacio. sumarte. Te aviso que el domingo a las Y 20 vamos a estar, ¿eh? si estoy, por ahí me sumo. No me gustan mucho los spaces, pero me gusta mucho Newstad, me gustan mucho cómo escriben, me gustan las notas de Luciana, tus notas Bueno, también, gracias, che. las de Sarraba Rose, por eso Ah, los acompaño. nuestro psiquiatra. Y sí, es excelente. La verdad, gran servicio. Yo espero que les vaya muy bien. Y yo creo que va a haber una limpieza en el periodismo, Mm. en el sentido de que se tiene que acomodar todo, así como los precios todavía no se acomodaron, el periodismo se tiene que reacomodar. Así que nada, les deseo muchos Bueno, éxitos ojalá seamos de los que y, se asientan y crecen, ¿no? y yo creo que sí. Bueno, Yo apuesto que sí. gracias, Lilia. Me voy a suscribir. Gracias, Lilia. Chao, Un placer. chao, chicos. Chao, hasta luego. Gracias. Marco. No, pero no hay nadie para hablar, ¿eh? Sí, Marco Pedro. Mónica me había pedido la palabra, ¿eh? Pero yo no lo veo ningún ¿Qué- hablante. Ahí está, ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, Marco, ¿cómo estás? Había hablado, pero creo que se me trabó a mí, no sé si interrumpí a alguien, salí del space, entré de nuevo. Pues bueno, ahora creo que me escuchan bien, Sí. ¿no? Sí, perfecto. Nada, sí, concuerdo con mucho de lo que decía Lilia, perdón, la banco también con lo que hace. Y lo que quería agregar o comentar es que, o yo disiento con vos, Neustadt, porque vos fíjate que uno de los periodistas más grandes de todos los tiempos, como fue Joseph Pulitzer, uno de los padres del periodismo y que creó la primera escuela de periodismo en Nueva York, él fue militante del Partido Republicano, del Partido Demócrata y aún así fue uno de los periodistas más grandes de todos los tiempos. Ese fue el claro ejemplo de que se puede ser militante político y periodista al mismo tiempo y no son, digamos, labores incompatibles. Esa es mi mirada. Y Mariano lo está haciendo increíblemente. Yo también soy militante de la Ciudad de la Libertad y también soy periodista. Puedo entrevistar a Delía o también qué sé yo, a Arroyo Salgado y aún así milito por la Ciudad de la Libertad, por el liberalismo, por mi ley y eso no me quita mi labor periodística. Eso es lo que quería comentar. Ok, de todas formas, no te olvides que Pulitzer, cuando lo toman para trabajar de periodista, estaba encargado de un suplemento que registraba la llegada y la salida de los ferrocarriles. Entonces, una cosa es eso y otra cosa es, Sí, como en el caso de Mariano o en el tuyo, que yo te repito lo mismo que le dije a Lilia, ¿eh? Yo creo que ustedes son excelsos retratistas, explicadores, descriptores de lo que está pasando en la Argentina, creo que lo hacen súper bien, pero ustedes son esencialmente honestos militantes de un partido político. Entonces creo que en sí, eso hay una pero diferenciación. ujú. Claro, claro, yo, o sea, no coincido como que eso sea incompatible con la labor periodística. O sea, hay periodistas que defienden intereses, ideas de izquierda, del comunismo. eh, Obvio, Pulitzer defendió unas ideas, después mutó a otras, y no por eso, digamos, dejó de ser periodista o dejó de, no sé, abogar digamos, la educación periodística y la militancia política. Ujú, Yo no soy un relator, no soy un comentador de la realidad. Nosotros informamos con la verdad, los ujú. periodistas. Y tanto Mariana como yo estamos
digamos, formados, educados con el periodismo. No veo incompatibilidad. No somos propagandistas políticos. Lo que pasa es que ustedes esencialmente lo que hacen es construir una narrativa en base a los hechos que ustedes analizan desde una perspectiva militante, y eso hace que ustedes vayan construyendo una realidad, pues la realidad obviamente es subjetiva, siempre. Para mi mamá yo siempre voy a ser el más lindo de la clase, y probablemente mis compañeros de laburo crean que tengo la cara de boludo más grande del océano. Entonces, la realidad uno la construye en base a lo que ve, lo que piensa, lo que siente, y en ese sentido creo que ustedes hacen una labor impecable en términos de acompañar a Milei o exponer lo peor de la oposición. Digo, pero es una construcción de sentido propia de un lugar, de una honestidad ideológica absolutamente llana, y me parece que es interesante. Ahora, ustedes nunca jamás van a incomodar a Javier Milei con una pregunta, nunca jamás van a plantear contrariedades con respecto a la mirada de Javier Milei en proyectos de ley o en políticas públicas. Entonces, el periodismo tiene como esa obsesión, como premisa básica, incomodar, repreguntar, salir de la zona de confort. Y eso ustedes no lo van a hacer nunca con el gobierno. A eso iba exactamente. Pero no quiere decir que no me parezca espectacular lo que hacen, y ojo. Sí, no, a ver, yo incomodo, me parece que tanto a la oposición como a los propios. Digamos, hay diputados de la ordenanza que no me gustan, sí, hay proyectos que no me gustan, sí, hay temas de agenda que no me gustan, desde ya. A Milei, qué sé yo tengo preguntas incómodas, curiosas que tengo sobre él, se las haría si algún día en mi vida le hago una entrevista. Ok. O quizá no tengo ese coraje moral. Bueno, eso se va practicando. Sí, Tiene que sí. ver ¿Vos con qué la edad tenés? práctica, pero sí, creo que se pueden hacer ambas cosas. No sé si es una cosa o la otra. Ujú, Creo que algo interesante es definir qué es el periodismo. Si queréis, yo te doy mi definición de lo que es el periodismo, ujú, según, no sé, de lo que leí de mi padre, mi mentor intelectual, que es Pulitzer. Yo lo menciono mucho porque me gustan mucho las ideas fundamentales que él, digamos, nos instruyó, que es el deber de informar sobre la cosa pública con un contenido noticioso, periódico, y de cuestiones que, digamos, sí, sean de la cosa pública y que sean en favor de, sí, informar a la ciudadanía, digamos, a la opinión pública y de cierta forma moldear su opinión, que es lo que hacemos los ujú. periodistas. Esa es mi definición del periodismo. O sea, informar con la verdad sobre la cosa pública. Eso es. ¿Hay intereses por detrás? ¿Somos sujetos? Sí, desde ya. Ahora bien, Ujú. que Mariana para mí hace eso. O sea, no veo... es una definición muy general. No sé si es tan abstracta. Para mí Mariano hace periodismo, no creo que no haga. Hace entrevistas, informa periódicamente, o sea, cuenta lo que pasa, con su mirada, obvio. Perfecto, viejo, gracias, lo tomo. Gracias a vos, excelente el Un space. abrazo. Gracias, viejo. Bueno, Lu, tocamos varias cosas. La verdad que se sumó gente. Ahí está Lisandro Almirón, el hombre fuerte de Corrientes, el zapucay liberal, le llaman algunos. Así que está invitado a conversar, obviamente. De hecho, entiendo, no sé dónde, pero leí en algún lado que habían tenido un quilombo, que habían vandalizado una sede, o que algún quilombo en Corrientes habían tenido. Así que, Lisandro, si estás escuchando, si querés opinar, obviamente subite y tenés el micrófono abierto para charlar con nosotros. Ahí está también Mauro Federico, colega, parte del equipo de Jorge Rial, entiendo, que también está conectado, está invitado a charlar con nosotros, obviamente. Bueno, diferentes personas que se han ido sumando Sumando. y que, bueno, habla de que evidentemente hay una amplia mayoría que está con ganas de debatir, de escuchar ideas, de hablar con algún tipo de profundidad, de tratar de entender un poco más de qué va la cosa, ¿no? Sí, totalmente. No, la verdad que muy, muy agradecida por todos los que están escuchándonos en este momento. Muchísima gente, sobre todo para hacer el primer programa, porque este va a ser el primer programa, me imagino, ¿no, Pedro? Vamos a seguir. Sí, 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 la idea obviamente es seguir ahondando en diferentes
fines de semana con diferentes temáticas. Acá arrancamos hablando de la decadencia argentina, de cuándo había empezado, de esta cosa de que había pasado desde Ilia vendiendo un auto para pagar la quimioterapia al diputeta siendo diputado nacional con un ojo de vidrio después de enfrentarse con facas y pistolas siendo barra brava y llegando a la Cámara de Diputados y después obviamente terminar con ese movimiento sexual en vivo en una sesión del Congreso, algo que hubiera resultado absolutamente inverosímil en otra época de la Argentina y que finalmente llegó, tal vez en el momento de mayor deterioro, de mayor decadencia de la historia reciente, ¿no? No sé si es algo peor, ¿no? No, es lo peor. De hecho, yo creo que el peor gobierno de la historia fue el de Fernández. Sí, Por lejos, o con sea. Massa, con todo, ¿no? Digo, estamos hablando de un Sergio Massa diciendo que la inflación era un tema terminado, de un Alberto empezando diciendo que la inflación era una guerra que empezaba el viernes, de un Massa diciendo que en abril iba a ser de menos del 3% y dio 8,7%, de una Cristina Fernández de Kirchner diciendo que nunca jamás iba a volver a estar en una boleta para ser obviamente después candidata, de diferentes cosas que de una Argentina muy decadente, que bueno, en el caso de Jorge Rial la sigue militando, que es interesante, después si Federico llega a opinar en esto de cómo es hacer masismo post-mortem. Es un desafío. Digo, la política en general tiende a ser sobre hechos o sobre dirigentes en vida, pero a ser dirigente, digo, ser rosista hoy en día es un desafío. Sí, Ser alfonsinista hoy en día es un desafío. Bueno, ser masista o ser cristinista hoy en día también es un desafío. Y de Argenzuela entiendo que Jorge Rial, junto con el colega que está acá presente y con algunos otros, tratan de hacer masismo post-mortem, que es algo que es un esfuerzo intelectual que yo no podría, no lo podría lograr seguramente. Pero bueno, entiendo que hay gente que tiene esa capacidad que uno no tiene. Em, a ver, ¿qué más nos queda hoy antes de irnos? Es interesante repasar, si querés, un poquito la semana. Ayer el acto de Cristina estuvo bastante reducido, ¿no? sí. Digo, Parque Lezama, no sé si fueron 5.000, creo que era el número para llenarlo, La o verdad que seis no mil estuve era el al número. tanto de cuántos, pero sí creo que se va a ir apagando un poco lo de Cristina, porque bueno, mucho me parece que es la novedad. Cuando ya salga todos los días al balcón y no creo que vaya a seguir creciendo la cantidad de gente que la va a ver. Me parece que va Ujú. a ser todo lo contrario y eso está bueno para que se vaya apagando de alguna manera Cristina, ¿no? Que está en el final de su carrera, ya no puede seguir siendo política desde el punto de vista concreto, ¿no? Siempre lo va a hacer este, por- porque todos somos seres políticos, pero bueno, me parece Bueno, que pero ahí hay algo interesante que es que Cristina llevó a cabo una movida muy audaz, que es pelearse con el único heredero de algún tipo de complejidad intelectual que tenía, que era Kicillof, que es un tipo que te puede caer bien o no, pero que empezó militando en el Centro de Estudiantes hace 30 años y hoy en día gobierna Buenos Aires por segunda vez y bueno, y se dedica ahora a querer ser presidente, ¿no? Y la verdad es que ahí está Lisandro, ¿me escuchás? Bueno, está el diputado Lisandro Almirón, para cuando quiera entrar está absolutamente Hola, habilitado. ahí hola. se escucha. Diputado, ¿cómo le Ah, va? hola, ¿cómo están? La verdad que un placer escucharlo. Gracias Lilia, porque me acaba de invitar. Me encantó que me invite al grupo, buenísimo. Los estaba escuchando y me pone muy contento analizar estas cosas con ustedes, ¿no? Le contaba a Lilia y me dijo, sumate, porque nosotros tuvimos un incidente en la sede de la Libertad Avanza Corrientes hace el día de ayer. Habían comenzado con una pintada el día de la manifestación de Cristina de Ujú. CFK enfrente, provocándonos. Hicimos un video y al otro día, como respuesta, lejos de cuidar la forma, vinieron a pintarnos más grande Cristina en la fachada de la Libertad Avanza.
pero no conforme con esto lo hicieron en algunos edificios públicos, en el caso de monumentos públicos. A la vera del río, en el Parque Mitre, hay un monumento a las cautivas, que bueno, es una historia muy linda. Corrientes en su momento tuvo invasión de otro país durante la guerra con el Paraguay, y las fuerzas paraguayas llevaron un grupo de aristócratas, familias aristocráticas de Corrientes hacia el Paraguay, teniéndolas cautivas, violándolas. Incluso es una historia muy trágica para muchas familias de Corrientes. Y bueno, ese monumento lo pintaron con Cristina, una cosa insólita, ¿no? Porque no deben tener idea del monumento al que fueron a vandalizar. Pero bueno, es habitual en este grupo de gente. Lamentablemente, fíjate cómo son las cosas, que no fueron a pintar la Casa de Gobierno, ni la UCR, ni fueron a vandalizar la Casa de la Libertad Avanza, que no es un dato menor. Y el Monumento a las Cautivas. No sé por qué, pero hay algo que lamentablemente gente no tiene más el mínimo sentido de lo institucional. Por eso quienes defienden estas posturas de romper con la justicia, con una condena que ya está firme y que ya está en ejecución la condena, y donde se siguen pidiendo privilegios aún cuando es evidente, notoria y de público conocimiento de la sentencia. Siguen pidiendo privilegios de tener visitas a cualquier tipo de horario, de usar el balcón, de usar la Recoleta como un centro de comunicación en donde está ubicada la casa, muy cerca de embajadas, en una zona prácticamente de muchísima repercusión internacional, y estos privilegios no deberían tener. Fíjate que los presos de la historia argentina estuvieron en la isla Martín García, alejados. Incluso hasta el mismo Menem buscó un lugar alejado para justamente entender de que uno está en una situación en la que no puede hacer uso de abusar e incentivar a la gente a incumplir la ley, como se da en el caso de Cristina, digamos. Creo que tranquilamente podría estar cumpliendo la condena si no está en una cárcel común. Debería estar en el Calafate, donde los medios de comunicaciones concentrados no llegan a tener el alcance, donde cada acto durante el día termina siendo teniendo una amplia difusión que no la tiene, y generando esto que nos pasa a nosotros, la provocación innecesaria de grupos que no entienden que la democracia no se convive de esa manera, y donde las instituciones fuertes deben respetarse. Y evidentemente nosotros fuimos víctimas en estas horas, y no está bueno, digamos. No creo que hayamos sido los únicos. Ahora, vos allá en Corrientes, esta oleada violeta que se empezó a sentir en Capital, a ver, no porque el resultado de Adorni haya sido para alquilar balcones, porque yo qué sé, de última fue a votar el 50% de la gente, y de ese 50% el 30% lo votó, o sea que más o menos el 16% de los que votan en Capital lo votaron a Adorni, pero hizo una muy buena elección. Allá en Corrientes, esto de Cristina condenada y todo el quilombo que se armó en la Argentina, ¿cómo viene la mano de cara a las elecciones en lo que es tu territorio? Mono impactó inmediatamente. Nosotros tenemos un sondeo, impactó inmediatamente, incluso afectó al candidato a gobernador por parte de Unión por la Patria. A Cristina justo estuvo Lilia en Corrientes el día que estuvo Cristina, que Lilia estuvo acá en Capital, y Cristina había estado en Paso de los Libres haciendo un lanzamiento multitudinario con el típico ritual, digamos, de populistas, movimientos de gentes con distintos colectivos de otros lugares, no del lugar, sino de otros lugares, con el choripán y con toda el ritual y Toda la parafernalia. la parafernalia de Unión por la Patria. Evidentemente, esa convocatoria masiva no tuvo el impacto que querían, porque de hecho la condena de Cristina inmediatamente le impactó 5 puntos al candidato, que estaba rondando los 20 puntos y hoy están 17, o sea, inmediatamente impactó. Y en la imagen de Cristina también impactó fuertemente, o sea que creo que estas primeras horas no han tenido el efecto que Cristina quiere, y por eso también busca la manera de victimizarse en algo, y elige un lugar territorial que
no debiera ser un privilegio. Recoleta no creo que bajo ningún punto de vista pueda permitirle, aparte, claramente, no sé, esto no tengo tapujos en decirlo, el gobierno de la ciudad está facilitando ese show montado en un escenario privilegiado del país. No, de hecho, bueno, hay ahí un tipo de debate interno en torno a las cosas que ha hecho Jorge Macri o que no hizo. Una fue el consultor español, Ruiz, que obviamente operó en contra de Adorni y fue uno de los creadores de la campaña sucia junto con Massa en el balotaje. Y otra, dicen que puertas adentro del mileísmo, esto de que el tipo les permita alquilar el escenario para hacer mierda al gobierno, también es parte de un cierto enojo en términos de, flaco, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es el rival? Porque hoy en día, la verdad que en términos de poderío, territorialidad, caja y alcance nacional, la libertad avanza con respecto al PRO, no se puede ni sentar a discutir. Digamos, el PRO es muy chiquitito hoy en día, ha quedado muy disminuido. Entonces, también alguno se puede poner a pensar, bueno, pero ¿qué está haciendo Jorge Macri? ¿Está mostrando los dientes o verdaderamente empieza otra etapa de tercios en la Argentina donde el PRO, con una parte de ese peronismo blanco, queda agrupado, la Libertad Avanza queda agrupada y el kirchnerismo queda agrupado? ¿Pensás que eso puede pasar? Absolutamente, coincido, no solamente me parece excelente el análisis, sino también lo hemos vivido nosotros. Últimamente los medios que han lastimado tanto la campaña de Adorni como me ha tocado a mí salir. Mirá que para que alguien del interior salga en algún medio nacional es algo muy atípico. Y a nosotros, yo he tenido visitas de influencers financiados por el gobierno provincial y incluso, digamos, inmediatamente los levantó, y levantaron medios nacionales que están vinculados a la ciudad y son esos medios nacionales los que más son utilizados como caja de resonancia de este balcón que Cristina ha hecho con su casa de Recoleta, que lejos de ser una pena termina siendo, digamos, un reality show altamente financiado y difundido por justamente, como bien señalada, una posición muy tibia por parte del gobierno de la ciudad. Me parece que eso es evidente y no debiera ser porque es burlarse de los millones de argentinos que esperan que la condena se cumpla y que el fiscal de ejecución de condena entienda de que la incomunicación es parte de la pena y la incomunicación tiene que ver con esto. Es decir, no podés estimular a que la gente termine haciendo movimientos sediciosos con espionaje extranjero, porque acá hay mucha gente, hay que decirlo con claridad también, o sea, hay gente de otros países de izquierda que están financiando que a este gobierno le vaya mal y están Sí, estimulando que a este presidente esta condena le sirva como un apalancamiento para generar un clima de mal humor social que hoy la Argentina no lo tiene. Hoy la Argentina no representa lo que quiere generar Cristina. bueno, pero ahí tenés, lo hablábamos antes sobre el caso de Marcela Pagano, operando a través de Jorge Rial y de C5N. Digo, hablábamos de una pata del periodismo que obviamente está subsidiada a través del cristianismo en diferentes grifos y que lo que buscan en realidad es acomodarse con alguna parte del PRO y con alguna parte del peronismo blanco para intentar romper al gobierno. Eso se nota, digamos, no hace falta ser un detective para darse cuenta que el objetivo diario de Rial y de Argenzuela en general y de C5N es si pudieran hacer caer al gobierno. Eso está bastante claro. Totalmente, sumale al espionaje cubano que bien señalás, que lo conoce, aprovecho que está Lilia, que conoce mucho del tema, sumale ahora al espionaje cubano, digamos, es una vergüenza lo que pasa en la Argentina. Es una vergüenza, nosotros no podemos tener este tipo de episodios en el corazón de la capital federal, ahora es Ciudad de Buenos Aires, pero hasta antes de la reforma del 94, la capital federal era el centro neurálgico de todo el país, de todas las provincias donde se hace caja de resonancia todos los problemas del país y donde la centralidad la está ocupando alguien que está condenada, alguien que debería dar ejemplo de cómo rehabilitarse y no cómo instigar a la violencia o cómo instigar, digamos, a la sedición o cómo empezar a fijar desde su posición
fuertes mensajes que terminan buscando la excepcionalidad como el indulto, la excepcionalidad a la regla, como empiezan a hacer esto de que yo atiendo a quien quiero, a la hora que quiero, y puede entrar cualquiera, y a mí no Ahora, y a mí no me limitan el teléfono, y eso es una locura. Para el tipo que está condenado injustamente, que tiene una sentencia injusta, o que el ujú, Estado le debió haber reparado la injusticia de una condena, como son miles de personas que ujú. han tenido condenas injustas, ver una condena justa, que es evidente y que es clara, es una falta de respeto al Poder Judicial, a las decisiones Ujú. de un órgano jurisdiccional. Es una vergüenza. Ahora, vos me estás tocando un tema que a mí me encanta, que es el tema de la libertad, que es la libertad de expresión. Y yo el otro día pensaba, porque ahora lo que más está en boga es el tema de la libertad de expresión en torno al periodismo, ¿no? Y yo soy de los que creen que el periodismo fue mucho más parte del problema que de la solución de la Argentina pasada. O sea, yo creo que el periodismo colaboró más con que haya peor política, más corrupción y menos transparencia que el hecho de que la Argentina sea un país más transparente, más informado y más incierto. Y cuando uno piensa en eso, piensa, por ejemplo, hablando de estos lúmpenes que siguen dando vuelta, como Nancy Paso, Jorge Rial o mismo Rosario Lufrano, digamos, todo esto que le quedaron los cheques por cobrar de algunas cuestiones y tienen que seguir trabajando. Hablando de esta gente, ¿no tiene que tener una consecuencia legal el hecho de que, por ejemplo, Jorge Rial diga que el presidente corre en pelota por Olivo diciendo me quemo, que es un brote psicótico, que es cocainómano o que sueña con la hermana? Digo, ¿por qué no puede hoy en día la clase dirigente sentarse a legislar y decir, mirá, vos sos periodista, ok, vos podés decir todo lo que quieras. Ahora, vos tenés que hacerte cargo de lo que decís, flaco. O sea, si vos tenés un programa de tele y vos en el programa de tele asegurás que el presidente de la nación corre en culo gritando me quemo por la Quinta de Olivos, bueno, flaco, vos tenés que después hacerte cargo de lo que dijiste. Mira, yo creo que en esas cosas nosotros deberíamos, de alguna manera, instar a que los órganos jurisdiccionales, sobre todo los fiscales, Ujú, en turno, que tienen acceso a la información, puedan de oficio actuar frente a la afectación por calumnias e injurias de la investidura presidencial. No hay que soportar este tipo de descalificaciones, porque más allá del agrado o desagrado que pueda tener un periodista con el presidente de la nación, es el presidente de todos los argentinos. Y es la imagen que nosotros tenemos de acá a la confianza a los mercados, a la confianza de todos los tratados que el presidente viene llevando adelante para levantar este país. Y me ujú. parece que un tipo que claramente está trabajando para una corporación que no es argentina, que no trabaja bajo ningún punto de vista para los intereses de este país y que tiene claramente conexiones con gente de izquierda, de inteligencia, de otros países, insisto con esto, porque no me parece un dato menor lo que está pasando, no me parece un dato menor lo que pasaron con los dos espías rusos, no me parece un dato menor con la gente de Venezuela vinculada con algunos, este, Sí, sí, vinculadas con con Marcela algunos Pagano y el operadores, marido. claro, algunos operadores de medios que están dentro del... No, es algo que es evidente. Yo no sé, creo que en este sentido la justicia tiene que actuar de oficio, no hace falta tanta información y cuando justamente se le cuestiona a uno de los poderes del Estado, el Ejecutivo, en el manejo de los servicios de inteligencia, justamente muchas veces tienen que en la defensa de los intereses nacionales, de la figura presidencial, de cuestiones que son de alto riesgo. Me parece a mí que en ese sentido coincido con vos de que este tipo de personajes tendrían que tener sanciones mucho más fuertes. De hecho, ver a Michelo hablando desde Venezuela y diciendo las barbaridades que dice, o otros periodistas que dicen cualquier cosa que se le da la gana y lo hacen libremente, afectando muchas veces el buen nombre no solamente del presidente, de su familia, de sus afectos. Me parece que es muy sucio, es de roñoso, me- o sea, nosotros quienes estamos en este espacio no tenemos dudas de que esto está mal. Ahora, Ujú. hay mucha gente que por ahí ante la presión
o el monopolio que tienen en algunos medios se come este amague. Y sobre todo los más jóvenes que pueden tener las ideas sanas de querer ser de otro espacio que no es el nuestro, pero contaminados con esta mugre, nada bueno puede salir. Bueno, pero ves, hay algo interesante que tiene que ver con que, por ejemplo, eh, el grupo C5N es un grupo que se fundó primero con Daniel Haddad, pero que después se dedicó a sobrevivir con guita del lavado de los impuestos, ¿no? Básicamente. Lo quiso comprar Orly Terranova, pero digamos, Orly, obviamente siempre con la del abuelo, ¿no? Pero digamos, lo tiene Jorge Rial ahora dentro de sus estrellatos con la guita de Cristóbal y de Sousa. Ahora, es una empresa que tiene cuestionamientos serios por haberse financiado por no derivar la guita de los aportes del combustible, y es una empresa que hoy en día se dedica sistemáticamente a explicar por qué el gobierno tiene que caer, y no importa para nada la verdad. Digamos, las cosas que dicen no tienen ningún tipo de anclaje. De hecho, Jorge Rial, cuando fue el debate del balotaje, le explicó a Javier Milei por qué tenía que bajarse para salir con vida de esta situación, y habló de la guita que había cobrado. Entonces, lo que digo es, incluso el otro día lo escuché también en Neura, hablando de la guita que cobró Milei por competir, que no sé si eran 4 palos verdes. Lo que digo es, ¿en algún momento va a volver a tener protagonismo la palabra? ¿O entramos en una etapa de la vida en la cual yo puedo decir mañana, Almirón secuestra Sí, es mellizos una de barbaridad. noche y los exporta en una caja? Y vos después te compras un quilombo en corriente, tenés que explicarle a tu familia que es mentira, y lo dijo un boludo en Twitter que 2 más 2 le da Sí, persiana. pero Entonces además digo, con el agravante que cada vez tienen más medios, digamos, al alcance de la tecnología, la inteligencia artificial, lo que se hacen con imágenes hoy, de publicar fotos truchadas, videos cargados porque se le ocurrieron un día, decir cualquier disparate y documentarlo con documentación falsa que después hay tiempo para discutir, ¿viste? Sí, es falsa, pero el efecto y el daño, ¿quién te lo repara? ujú, Sí, yo creo que hay que endurecer totalmente las penas con el manejo irresponsable de la información, no me cabe la menor duda. Y yo creo que deberíamos ser mucho más severos con aquellos periodistas, con aquellas personalidades que colaboran con fuentes vinculadas a inteligencias que vienen a destruir la institucionalidad de un país. Esto sí hay que ser muy severo porque no se puede permitir, porque detrás del disfraz de pseudo periodistas tenés espías, o sea, obvio. y es la realidad. Es decir, no podés tener espías. A ver, en un país como Estados Unidos, ni te enterás lo que pasan con este tipo de personas porque son tan severas las sanciones que lo mínimo es la deportación, pero además existen otro tipo de investigaciones que hay para llegar a una conclusión, porque son muchos sectores los que se afectan con personas como esta. Ujú. No, y Bueno, algo pero que quiero agregar es que justamente lo que estabas diciendo, Pedro, que lo escuché a Rial decirlo en el programa que están haciendo con Canosa y Fantino, que por cierto es muy interesante, que le habían ofrecido, o sea, que no quisieron pagarle a Milei para que se bajara, ujú. que no consiguieron la plata. Eso me parece terrible que lo digan Sí, así. sí, sí. Neura tiene ese ámbito de la cuestión de que como es streaming cualquiera dice cualquier cosa. En realidad ahí lo que no se cuenta es que Kikuchi fue a verlo a Milei al hotel y le dijo que estaba la guita de masa para que se baje, y Milei dice que no. Eso sí es verdad. Que ahí todos quisieron agarrarse fuerte de la mano y cortarse las pelotas porque pensaron que Milei tenía precio, y Milei le dijo que no, y le habían ofrecido millones de dólares, y Milei dijo que no le interesaba. Entonces, el problema fue eso, por eso Kikuchi pasó de ser el armador a evaporarse en 24 horas, porque Milei comprobó que el tipo estaba comprado por masa o que venía a ofrecerle el negocio de masa. Pero lo que digo es, lo que no puede seguir pasando es que no tenga consecuencia lo que dicen los periodistas. Y esto no quiere decir equivocarse, ¿eh? Digo, yo me equivoco, yo soy periodista, hace 20 años que laburo, me formé en Clarín, laburé con todos los periodistas más grandes del país, me formé con La Nata, con muchos tipos que fueron grandes formadores de periodistas. Ahora, me equivoco, la tiro a la tribuna, me equivoco y pido perdón. Ahora, yo no cobro una guita para inventar que Lilia Lemoine o que Almirón tienen una empresa donde lavan impuestos. No, flaco, pero eso no es periodismo. Eso no tiene un carajo que ver con el periodismo. Entonces lo que digo es,
Si Jorge Rial dice, el presidente corría en culo en Olivo diciendo me quemo en un brote psicótico y toma cocaína, ese flaco tiene que ir a la justicia a comprobar lo que dijo o tiene que afrontar una consecuencia legal. Eso es lo que digo. Sí, no, además hay una cuestión que tiene que ver algo simple, digamos, cada acción, evaluarla en la razón de modo, razón y circunstancia. Vos decís, ¿por qué Rial aparece con este tipo de campañas en determinados momentos políticos? ¿Por qué Claro. aparece al cierre de determinadas listas o en la campaña de la provincia de Buenos Aires o al momento que se oficializa que Adorni es el... ¿Por qué aparecen en los momentos? Porque eso también eso es peor aún la descalificación de la información periodística. Eso no es periodismo. Eso es manipulación de la información para obtener un resultado. Y ese resultado beneficia al tipo que está pagando al periodista. Y el tipo que está pagando al periodista puede o no ser alguien que tenga intereses políticos del país. Y esto es lo grave. Yo creo que, a ver, que a vos te entre gente de izquierda para desestabilizar la economía y convertirla en una economía comunista, yo no creo que el argentino tolere un periodista de esas características, porque en realidad dejó de ser un periodista para convertirse en un operador político, que es un sicario de la política, un sicario de la información, que está traficando información para generar un hecho concreto, y es la desestabilización. Y a nosotros nos pasa en la Cámara, nos pasa con gente que presenta proyectos que no tienen nada que ver con el interés general ni con darle un beneficio a los argentinos, sino tienen claramente un objetivo que es desestabilizar un momento puntual de la Argentina para convertirlo en una ventaja política. Nos ha pasado durante todo el año pasado. De esto puede dar testimonio, bueno, cualquiera de los diputados de la Libertad Avanza, pero está Lilia, digamos, en comunicación y te puede dar miles de testimonios. Decís, ¿por qué entra este proyecto acá en este momento? ¿Cuál es el interés? ¿El interés de que la gente esté mejor, de que el jubilado esté mejor, de que las universidades estén mejor? No, es el momento de mostrarle al gobierno de que son capaces de desafectar y desordenar toda la economía para que caiga un determinado poder político que a ellos no les gusta. O Bueno, que a de ellos no... hecho, cuando surgió la posibilidad de que Pagano presente este proyecto de ley, que era una copia del de Zaffaroni, muchos medios salieron a decir, el gobierno busca reformar la Corte como Zaffaroni. Entonces, claro, después yo hablé con 4 o 5 diputados de la Libertad Avanza y me dicen, pero nosotros no tenemos nada que ver con ese proyecto es absolutamente desopilante. Entonces, entonces le escribo a Pagano y le pregunté, che, Marcela, ¿este proyecto de dónde lo sacaste? No, bueno, es un proyecto que tengo una idea, que lo escribí con unos asesores y que esto que el otro. Y yo, viste, claro, después chequé con la Libertad Avanza y me dicen, pero eso es una idea de Pagano, que lo que hace es, como ella está inscripta todavía como diputada de la Libertad Avanza, si ella presenta un proyecto en el cual diga hay que salir a matar Colorado, queda como que el gobierno presenta una moción para matar Colorado y el gobierno no tiene nada que ver. Entonces, son diputados que lo que están haciendo es conspirar para usar la marca oficialista para destruirla. Todo el año pasó eso, todo el año, en las comisiones, en el recinto, esa ambigüedad que tienen algunos operadores políticos dentro del recinto, porque los hay y no es la única, y son varios, están claramente marcados por sus declaraciones, por lo que hacen, por cómo actúan, y lamentablemente no quieren que a este país le vaya bien, no quieren, tienen algunos intereses sumamente sectoriales, personales, algunos serán, no sé, el ego, la vanidad, la ambición personal, y en otros casos son instrumentos de gente que está afuera. Porque para mí no es normal que, por ejemplo, el Frente Izquierda te levante las banderas palestinas en la plaza y que después entren al recinto con la bandera palestina, o que juren por Palestina, o sea, cosas que parecen, en este país se toman con total naturalidad. No, yo la he visto en el recinto, es decir, ¿cómo podemos permitir esto? O sea, no existe, no hay ninguna nación que permita eso. Jurar en un recinto de uno de los poderes del Estado más importantes del país, en nombre de otra nación, con la bandera, sumarse, todas las sesiones, estar movilizando gente y recibiendo financiamiento internacional, y como acá como si nada. Son cosas que la hemos visto y de las que somos testigos y que te generan impotencia, porque somos 37
y esto también es, nosotros tenemos que, yo tengo la responsabilidad en Corrientes de redoblar esfuerzo y tratar de tener la mayor cantidad de diputados posible que no estén alineados a este grupo demencial de gente que no quiere el país. Ujú. Bueno, este es el año del filtro, ¿no? ¿Se supone? Esperemos yo estoy seguro, ¿no? Está todo, creo que hay mucha gente recorriendo el país, poniéndole muchísima garra, no solamente en los medios, transmitiendo ideas, generando compromisos, haciendo reuniones. La Libertad Avanza ha sido un espacio que no ha descansado desde la irrupción de Javier Milei como una figura que lidera hoy ideas que pueden, para muchos países de pensamiento pueden ser discutidas. En las universidades de la Argentina se está llevando a la práctica un modelo diferente y estamos empezando a cambiar el chip de cosas que antes nos parecían que eran indiscutibles, hoy la estamos discutiendo con libertad, y obviamente los que tenían el privilegio del sistema anterior están ofuscados. Un tipo como Real, que vivió del cholulismo y de la plata fácil toda la vida, hoy se encuentra con gente que no le va a dar, este gobierno, a tipos como extorsionadores, que viven de la rapiña, de cosas que a nadie se le ocurre vivir de esa manera. A un tipo normal no se le ocurre que esto pueda ser una profesión. Sin Bueno, pero embargo, Real no es normal, ¿no? no, pero aparte está creando una escuela, porque hay gente que lo sigue, ¿no? Hay gente, hay tipos que lo siguen. Yo no consumo, ¿no? No consumo, Ujú. trato de evitar, pero bueno, por ahí me entero, digo, o veo en los cortos de los reels, digo, y por curiosidad después lo mirás, pero no estoy mirando sus contenidos, no miro su canal, no lo consumo, no de ahora, no, de hace mucho tiempo. Nunca me Bueno, pero pareció. Milei, pero me parece que Milei también pone en blanco sobre negro que Real ya es parte de una Argentina que se murió. Digo, el periodista apretando por pauta al aire, diciendo, mirá que voy a contar a ese departamento donde iba. Real es un tipo muy estéril, es un tipo en ese sentido muy estéril, ¿no? Es un tipo que no logra para nada pregnar en una audiencia masiva y que lo que le queda ahora es simplemente seguir esparciendo no sé, su impotencia, su incapacidad de contagiar, su incapacidad de contar algo que le importe al resto. Me parece que es parte de una Argentina que ya no existe, es muy de nicho lo que hace. Mirá, yo te cuento algo y con esto te dejo porque estoy acá con la familia. Te cuento algo. Yo soy papá, tengo 5 hijas y soy abogado. Y vengo Ujú, de una de las primeras materias que hay en la Facultad de Derecho, es el derecho romano. Los sí. romanos tenían la idea del pater family, no solamente para medir a una persona, sobre todo en la función pública, se miraba el pater family, era un índice. No quiero medir, no quiero ser ni machista, ni tampoco quiero tomar el parámetro para todos aquellos que por ahí no tienen hijos, porque no quiero mezclar con eso, pero hablo de la conducta de llevar adelante una familia. Si vos tenés una familia, yo tengo 5 hijas, ¿no? La más grande está Ujú, estudiando en Buenos Aires. Yo estoy muy orgulloso de mi familia y uno lo primero que le enseña es el respeto, permiso, por favor, no tocar nunca nada ajeno, cosas que te enseñan tus abuelos, después tus padres, y va ujú, de generación en generación. Ahora, si vos tenés una hija que te aparece robando, te aparece ujú. y hace de cuenta que no pasa nada, pues además sos un mal padre, Sí, sí. habla de lo que sos en la vida. Y eso, la verdad, que no tiene mucha discusión. Eso para los romanos era algo Ujú, muy grave, no grave, era muy grave, muy, muy grave. Entonces, este, yo creo que hay que tomar lo mejor de los aspectos que conformaron el tejido social y lamentablemente creo que midiéndolo así, yo no tengo ningún tipo de respeto a una persona como esa. ujú. Sí, 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 es evidente. Bueno, él, de hecho, él dijo, bueno, con mi hija hice lo que pude, ella eligió una vida marginal, como diciendo, bueno, flaco, es lo que hay, es lo que queda, cuando en realidad decís, pero mirá que tu hija está con un chumbo y un hijo robando un banco, boludo, no Sí. hace falta que te explique que tenés Claro, un problema. Pero bueno, Real sos también, responsable, ¿no? digamos, Sos responsable de eso. sí, 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 esa chica la criaste vos, o sea, sí, pero bueno, es evidente que Real no es bueno para por lo menos educar, no sé si para otras cosas, pero por lo menos para educar chicos y generar personas normales, no,
no fue su fuerte. Lisandro, no te robo más tiempo, viejo, gracias No, por tu tiempo. muchas gracias a ustedes y la ¿Eh? verdad que un gusto poder compartir un sábado de la noche. No lo tenía, es la primera vez que entro a un podcast, no tenía idea de cómo es el No, mundo fue este. algo genuino, fue idea de Luciana, que es la mente detrás de esto. Yo soy un simple obrero de la No, prensa. te agradezco muchísimo y la verdad que la pasé bien. Bueno, Y me parece un espacio libre, espectacular y me encantó. Así que muchas gracias por hacerme parte. Bueno, Lisandro, estás invitado cuando quieras volver, por favor. Dale, gracias. muchas gracias, buenas noches. Bueno, gracias. Bueno, Lu, nos quedamos ahí entonces. No sé vos qué es lo qué es lo que pensás, qué es lo que te deja esta charla. Me pareció jugosísima. Sí, Pasaron por acá cientos de personas. Bueno, Mauro Federico, el panelista de Jorge Rial, prefirió no hablar. Yo lo invité un par de veces porque al fin y al cabo estábamos hablando de periodismo y él es periodista. Eh, pero bueno, prefirió no charlar con nosotros. Charlamos con Marco Munica, hablamos de actualidad, hablamos de historia, hablamos de política, conversamos con Lila Lemoine. Hicimos radio, ¿qué se puede decir? sí, hicimos a radio, me parece que es parecido o tiene esa onda. Mm, Lo que quiero rescatar es lo que dijo Lilia sobre la vicegobernadora de Mendoza, que es esto, sí, Eve. sí, sobre Eve, que te digo que es para hacer una nota. Ajá. A ver cómo sería el título. Y no, yo soy muy mala titulando, lo sabes, Sí, ya lo pero, sé. Tenés, pero tenés muchos talentos. Doy fe que tenés unos talentos bárbaros y que escribís de puta madre, pero a la hora de titular no coincidimos nunca. Eso, eso no, es así. pero me parece que va a ser una bomba para acá, para Mendoza, lo que dijo Lilia, porque bueno, están todos preguntándose por qué no entró la gobernadora, la vicegobernadora, perdón, a la Libertad Avanza, y bueno, fue como, ¿no? Lo que dice Lilia es un poco lo que piensa Milei siempre, me da esa impresión. Bueno, yo no Entonces, la conozco tanto a Lilia, pero me da la sensación de que es una mina que si hoy en la Argentina hay 5 minas que escuchan el pensamiento del presidente, probablemente Lilia sea una. exacto. Entonces me parece que es re jugoso y que bueno, que tenemos que escribir sobre eso. Bueno, a dormir que hay que laburar entonces. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Les pido que nos sigan en Newstad, porque vamos a estar posiblemente los domingos, Sí. no sé a partir de cuándo, si será desde la semana que viene. Pero bueno, gracias por ser parte de este primer programa que hemos hecho. eh, y bueno, los esperamos y gracias a todos los que escribieron y cómo han estado atentos al espacio. No, y nos encanta que se sumen los que piensan como nosotros, esencialmente los que no piensan con nosotros, los que creen que hay que sentarse a debatir. Digo, yo se lo decía a Mauro Federico porque él obviamente hoy está parado en un lugar del periodismo, de una forma de pensar que no tiene probablemente mucho que ver con la mía, pero me parece jugoso charlar con un colega. Digo, esto no tiene nada que ver con acá no existen las cosas personales. Si se conecta un diputado de Unión por la Patria y quiere contarnos qué es lo que piensa, también está invitado. Digo, charlemos, hagamos periodismo, somos analistas políticos, somos periodistas, nos gusta conversar, nos gusta debatir. Bueno, aprovechemos y hagámoslo acá. ¿Eh? Totalmente. Bueno, Bueno, ¿damos por terminado? damos por terminado. Ha Muchas sido un gracias a placer, ¿eh? todos. 12:24 de la noche. Adiós.